Egun on guztioi, bienvenidos y bienvenidas al Pleno. Una cosita, hoy con la mascarilla esperemos que el sonido vaya bien, haremos un esfuerzo por hablar más despacio y quizá en un tono un poquito más elevado para que se nos entienda a todos y a todas bien. Y si os parece, comenzamos con el orden del día que tenemos previamente establecido. Bien, lehenengo puntua izango da 2020ko ekainaren 3ko esoiko batzarreko akta irakurri eta onartzea. Es decir, la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria que celebramos el pasado 3 de junio de 2020. La habéis tenido a vuestra disposición los dos grupos, todos los concejales, con la antelación suficiente y, una vez leída y repasada, no sé si hay alguna manifestación o apostilla que hacer. Bai, egun on, eta bai gustatuko litzaidake zuzenketa edo ekarpen bat egitea eta proposatzea. Udal gobernuak proposatutariko aktan, 13. puntuan, zuzen ere, zeinean COVID-19-19 aurre egiteko neurriak onartzen ziren, honakoa agertzen da. Ante dicha abstención positiva y debido a que parte de su postura es por la falta de información. Barkatu David, zein orrialdetan zaude? 13. puntuan. 13. puntuan. Bai, hori da. Puntu horretan jasotzen den azken esaldiaren arira, 23. orrialde. Esaten da zehatz mehatz, ante dicha abstención positiva y debido a que parte de su nueva postura es por la falta de información respecto a una de las actuaciones de un total de 23, el concejal delegado les insta a que, más allá de la mejora en la información, indiquen en el Pleno si están a favor o en contra de la peatonalización de Ribera, si ese es el objeto de dicho cambio en el sentido de voto. Eta hurrengo esaldia da, ados ez gaudena, a lo cual no se responde en el Pleno. EH Bilduren ustez, hitz horiek ez dute realitatea islatzen. Argi dago, ezin dela literalki dena hartu. Are gutxiago 4 ordu eta pikuko udal bilkura ospatzen bada. Izan ere, zinegotzi delegatuari erantzuteko Aitorrek, Aizeak eta nik neuk hartu genuen hitza eta Aize erantzun da geratu zen planteatutarikoa. Konkretuki, 3 ordu eta 28. minutuan, algo que nos frustra demasiado es que se nos traslada que con el cierre de la Ribera los dos partidos políticos que conforman el ayuntamiento están de acuerdo. Mensaje que, según se nos dice, sale del equipo de gobierno, algo que discutimos y no es cierto. Podemos estar a favor o en contra de la medida, pero lo que no estamos es a favor de las formas. Esan nuen nik neu. Bertan ere azaldu genuen Elisabeteri deitu niola itxiera gelditzeko, akordioa ez egon bitartean. Aizeak gainera honakoa azaldu zuen. EH Bilduk berak bestelako neurri anitzen artean Erriberari dagokionez proponíamos valorar la posibilidad de agentes implicados. Hori agertzen da 3 ordu eta 41. minutuan. Es más, tendríais que recordar la respuesta que se dio a la pregunta, porque en ella mencionábamos nombres propios de personas que regentaban locales comerciales y de hostelería y afeasteis el comentario, por eso pedimos que se retirara. Os preguntábamos a ver si habíais hablado con ellas, con vecinas, con nosotras, con Gorliz, etc. Ondorioz, gure iritziz, interpelazio horretara askotan erantzun genuen saio hartan. Horregatik, azken esaldi horren ordez, hotz, a lo cual no se responde en el Pleno, esaldi horren ordez hurrengoa jartzeari egokiago deritzogu. A lo cual, varios representantes de H. Bildu responden con eso, que eso tendría que haberse debatido con comercios y bares, vecinas y vecinos y con la oposición antes de haber impuesto la medida. Hau, esaten da bideoaren 3 ordu eta 52. minutuan, eta hori da proposatzen duguna, zuzenketa hori. Yo no sé contestarte en este momento, me parece una modificación sustancial del acta y creo que debería ser Secretaría, que en este momento no está, y una persona como Secretaria Accidental la que se pronuncie sobre si esa modificación del acta procede o no. Yo creo que no debo. Orduan, egokia ikusten dugu akta mahai gainean itxi beharko zala, hori argitu arte.
Nire aldetik ez dau problemarik. Bien, habida cuenta de las manifestaciones del portavoz de H. Bildu en la que solicita una modificación de una frase que está en la página 26 del acta y solicita una explicación larga y que se puede considerar sustancial y no simplemente una apostilla o un matiz del acta, y si os parece vamos a dejarla, o propongo que se quede sobre la mesa, al objeto de que cuando Secretaría recupere, se reincorpore y se pueda pronunciar con mayor criterio sobre el asunto. ¿Votos a favor de dejar la aprobación del acta sobre la mesa? Entiendo que todos, ¿no? Bien, pues de momento lo dejamos así para una posterior resolución. Gure aldetik aipamen bakar bat honekin dagokiona batzordeekin eta plenoekin, es que tenemos que decir que nos está preocupando seriamente la deriva que lleva el equipo de gobierno en cuanto a la organización de los plenos y comisiones. Lo primero, por la falta de seriedad en cuanto a la periodicidad de los mismos. Tenemos el ejemplo de la suspensión de las comisiones del pasado mes de junio y también por los continuos fallos y errores de las mismas en las convocatorias, por ejemplo, así como por las continuas propuestas que se nos hacen desde Alcaldía para cambiar sobre la marcha el orden del día de las comisiones y plenos, y el mejor ejemplo es lo sucedido en las pasadas comisiones. De verdad que estamos preocupadas y solicitamos al equipo de gobierno seriedad en ambos asuntos, por favor. Respeto a la periodicidad de las comisiones y plenos y con el contenido de los mismos. Eskerrik asko. Bien, si te parece, cuando finalice el pleno me comentas, David, la literalidad de lo que deseéis incorporar para que quede constancia y para que Arantxa lo pueda recoger bien. Respecto a lo que has dicho, creo que nunca nos hemos tomado los plenos y las comisiones más que con seriedad absoluta. Eso ya, si es una apreciación vuestra, pues bueno, ahí ha quedado la manifestación. Continuamos entonces con el orden del día. Bigarren puntua. Ordutegien kudeaketa araudia onartzea, aprobación del reglamento de gestión horaria. Bien, para explicar brevemente este punto, sin perjuicio de que luego Imanol lo desarrolles, se trata de un reglamento de gestión horaria para regular de alguna manera el sistema de fichaje que se ha implantado recientemente en el Ayuntamiento. Este texto se ha venido trabajando desde el equipo de gobierno y junto con los delegados sindicales desde enero o febrero de este año. Finalmente, esta semana se tuvo una mesa de negociación con la representación sindical para darle los últimos retoques o que desde los delegados sindicales se nos hiciera saber, bueno, si el texto les parecía o no correcto, podían hacer aportaciones. Y a su vez sabemos y nos consta que los delegados sindicales han dado traslado de este texto al resto de trabajadores a lo largo de estos meses. Bien, digamos que el colofón o el último trámite que nos quedaba para poder traerlo a pleno era convocar la última mesa de negociación para que le dieran la validación, el ok final, y eso se produjo en la mesa de negociación a la que os convocamos este pasado martes, si no me equivoco, y a la que no acudisteis. En esa mesa de negociación se dieron los quórums y las mayorías suficientes y los delegados sindicales asistidos del representante o del asesor legal introdujeron en coordinación con el equipo de gobierno algunas pequeñas modificaciones al texto que se os ha hecho llegar y que sometemos para aprobación en este pleno. Si quieres añadir igual algo que me haya dejado, Imanol. El texto, lo único, algún cambio que hemos metido, hemos incluido dentro de la propia máquina, alguna incidencia que pueda haber más, que se contempla alguna incidencia más, y luego en el último hemos añadido un punto, una disposición en la cual dice que la presente normativa de gestión horaria se adaptará en su momento a la legislación vigente y acuerdos que puedan alcanzarse en esta organización por teletrabajo, porque como ahora va a haber una ley sobre el tema del teletrabajo, pues queremos que luego se incorpore al tema del fichaje. Esto fue acordado por todos los presentes, tanto delegados sindicales como políticos, como el delegado sindical presente. Y nada más, no hay que añadir más. Lo otro creo que son comas y puntos, lo demás es lo mismo, el mismo texto que teníamos. Bueno, sí, se ha añadido también una parte en el 7, el punto 7, sobre lo que teníamos antes, en la cual, en el punto 7.1 decía que el margen de flexibilidad horaria, así como las horas de entrada y salida, vendrán determinadas con el calendario anual, por lo que podrían sufrir variaciones. Este era el punto hasta donde llegaba y le hemos añadido con acuerdo entre las partes. Es lo único que se ha añadido y creo que no hay ninguna más sobre el tema.
Sí, bueno, y lo último, esto sí, que se me olvidaba, que además de la Ikastetxea, o sea, como empleados municipales que presten servicio en centros de trabajo que no dispongan de reloj, pues se hará por marcaje de papel. Entonces estaba aquí para el personal de verano que se contrata para el tema del parking y demás. Nada más, no hay ningún punto más. Bien, pues, ¿algún comentario? Si no hay nada que alegar, pasamos entonces a votar la aprobación del reglamento de gestión horaria. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 5. Abstenciones ya sobran. Vale, pues queda aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra. Bai, bozka azaldu nahiko nuke, eta, bueno, gainera oso lotuta dago Davidek aurreko puntuan egindako komentarioekin, berriz ere prozeduran oinarritzen delako gure kontrako bozka. Urtebetez gobernuan egon arren, lan harremanetako nondik norakoak aspaldi ezagutzen ditugu, baina gauzak berriro txarto egin direla uste dugu EH Bildukook. En un email enviado a David el 22 de julio se indicaba que respecto al reglamento de fichaje, uno de los puntos del orden del día de la Comisión de Organización, aunque el reglamento se hizo llegar en su día a los representantes sindicales y trabajadores, consideramos conveniente que sea tratado en mesa de negociación. Te agradeceré que me digas si puedes el martes 28 a las 12 horas. Una única posibilidad. El 23 nos juntamos en los bachordes y te decimos que no podemos reunirnos, el 23 estábamos en comisión, que no podíamos reunirnos ni el 28, ni el 29, ni el 30 y proponíamos dejarlo encima de la mesa. Decíamos también que no nos da seguridad legal o procedimental dictaminar un reglamento sin que haya pasado por la mesa de negociación. Se trató el 2 de marzo, por ejemplo, pero en el acta no figura ningún acuerdo al respecto. Y respondiendo a esta cuestión, Elizabeth dejó clara su postura. Habiendo mayoría en dicha mesa para aprobarla, esa reunión se celebraría a pesar de nuestra ausencia, para que este punto se aprobara hoy. Así pues, no habiendo podido entrar a debatir sobre el contenido de este asunto con vosotras y teniendo serias dudas sobre la legalidad de un acuerdo que albergamos en nosotras y ya lo manifestamos, votamos en contra y manifestamos que queda en evidencia la motivación de este proceder, y es que EH Bildu no participe lo menos posible en los órganos de decisión de este ayuntamiento. Voy a traer a la memoria algunas cosas que se dijeron en las comisiones. Se lo hemos dado a toda la plantilla y le han dado el visto bueno, pero hemos pensado que sería más prudente pasarlo por la mesa. Bueno. Eli decía, le propuse a David una fecha a ver si le venía bien, una sola, efectivamente. Y Manol, bueno, pues ahí lo dejamos en stand-by, podríamos dictaminar incluirlo en el pleno, lo dejamos a ver si hay mesa. Eli paró esa iniciativa, a pesar de que nosotras decíamos que lo suyo primero sería llevarlo a la mesa de negociación y luego dictaminarlo y después traerlo a pleno. Habría bastado con dejarlo encima de la mesa y llamar un pleno extraordinario para aprobarlo. Por alusiones, se propone una sola fecha no a capricho ni a criterio nuestro, sino porque era la única que podían los representantes sindicales y el asesor jurídico que les suele asistir. Alguna otra vez que hemos tenido mesa de negociación habéis venido 3 de oyentes. El otro día no pudisteis ninguno de los 5. Bien, te puede ocurrir. Casualidad, un tema que se quiere traer a pleno, no pudisteis ninguno de los 5. Vuestra presencia no es preceptiva, es mejor que estéis, pero si no se puede y los sindicatos y su asesor consideran que es importante sacar adelante el texto y nosotros también lo consideramos porque tenemos ya el sistema de fichaje, está funcionando desde hace meses y no tiene un reglamento al que el trabajador y trabajadora se pueda acoger en caso de duda o de cómputos de horas o lo que sea. Nos parecía que era un asunto que convenía dejarlo cerrado ya. Y no hay ni afán de excluir ni afán de no excluir. La fecha se puso la que podía la representación sindical. Ellos le han dado el ok al texto, lo compartirán con el resto de la plantilla, entiendo que por los cauces que tengan articulados, un texto que se conocía desde febrero y en el que se ha trabajado desde febrero. Bien, pues entonces seguimos con el siguiente punto del día. Aiseak esandakoa sakontzeko, simplemente decíamos que no nos parecía, incluso tenemos nuestras dudas de la legalidad de que se lleve a comisión, luego se organice, entre tanto, días después, la mesa de negociación y a posteriori se apruebe en pleno. Más si cabe, cuando en la mesa de negociación
se plantean una serie de cambios en el acuerdo que hoy se ha traído en pleno y que son diferentes y que ya cambian el texto que se aprobó en comisión. Es decir, en comisión se dictamina un texto, se hace la mesa de negociación a posteriori, se incluyen cambios en el texto y hoy se trae otro texto. Tenemos nuestras dudas de que eso sea jurídicamente aceptable. Bien, pues si tenéis dudas serán despejadas por los cauces oportunos, bien porque los delegados sindicales así lo hagan constar o bien porque vosotros articuléis los recursos que entendáis oportunos y quedaremos a ello. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Udalaren eta Bizkaitiken arteko akordio markoa onartzea, Bizkaitik proiektuaren markoan zenbait zerbitzu emateko. Aprobación del convenio marco entre el Ayuntamiento y Bizkaitik para la adopción de determinados servicios en el marco del proyecto Bizkaitik. Bien, esto explicamos en la comisión, creo que fue objeto de voto favorable por unanimidad. No es más que renovar un convenio marco con Bizkaitik para la prestación de una serie de servicios que se especifican en el texto que se os facilitó con la antelación suficiente. Asimismo, en un correo electrónico y a solicitud vuestra en las comisiones del pasado día 23, os comuniqué que considerábamos interesante en el anexo que venía en la parte final del documento añadir también o marcar el convenio que tiene que ver, literalmente con, lo leo literal, es para gestionar el plan de emergencias municipal. Convenio de plataforma para soportar el plan de emergencia municipal. Así os lo hice saber por un correo electrónico para que lo supierais con antelación al acto del Pleno. Y bueno, eso es lo que se trae a aprobación a este acto de Pleno. Si hay alguna pregunta, duda, cuestión. Gai honi dagokionez, gure aldetik 3 gauza eskatu nahi genizuke zuri. Batetik, 13 eta 15 hitzarmen berezitu horiek garatzea. Hau da, Gazte Biz eta Gobernu Irekiaren hitzarmena sinatzea erabaki denez, edo zikeran guri bidalitako kopian markatuak daudenez, hauek biak, puntu horiek elikatzea, oso interesgarriak iruditu zaizkigulako. Bigarrenik, pandemiak burokrazian ere eragina izan duenez, biztanleriaren tramiteak arintzeko helburuarekin konpromisoa hartzea gurekin beste puntu batzuk aztertzeko. Adibidez, hitzarmenaren 17. puntuan azaltzen denez, zerbitzu bakoitzaren eduki zehatza, bai eta haren norainokoa ere hitzarmen berezi izendun bakoitzean zehaztuko da. Eta akordio honen zatitzat joko da. Beste behin, berresteko beharri gabe, lehenengo eranzkineko zerrendan markatzen ez diren eta beraz hitzartzen ez diren zerbitzuak halakorik geratzen bada, etorkizunean berretsi ahalko dira. Hau da, urrengo batean berretsi alditugu beste hitzarmen berezitu batzuk. Guk aurreratzen dizuegu bereziki interesgarria iruditzen zaizkigula 18 eta 19 hitzarmenak. Eta hirugarrenik, aspaldi ospatutako pleno batean eskatutakoa eta beste pleno batzuetan ere gogora ekarri izan duguna berriro ekarri nahi dugu. Eta da zuzenean zerbitzua erena. Bere garaian galdetu genizuen ea zein zen zuen intentzioa, jendeari asko gustatzen zaion eta bizitza errazten duen zerbitzu bat dalako, esan zenuten baloratuko zenutela eta guk eskaria egin genizuen mesedez hori berrezartzeko. Ez dugu erantzunik izan, beraz berriro eskari hori ekartzen dugu ona, zuzenean zerbitzua berrezartzea. Eta bukatzeko galderatxo bat, norri izendatuko du Plentziako udalak ordezkari jarraipen batzorderako? Ez dakigu, momentuz. Suposatzen da alkaldia izango dela, baina ez dakit. Azkenekoa, batzordeetan eskatu bezala, hitzarmen espezifiko horiek bidaltzen dizkizuenean, Bizkaitikek, mesedez guri pasakopia bat, bale? Bai, hori argi geratu zen batzordeetan. Bale, orduan boskatu dugu? Ezkenean ez. Orduan boskatuko dugu tekstua, ondo iruditzen bazaizue. Bueno, pues sometemos a la votación la aprobación de este convenio marco entre el Ayuntamiento y Bizkaitik para la adopción de determinados servicios en el marco del proyecto Bizkaitik. Aldeko botoak, unanimidad. Bien.
Hurrengo puntua da, behin betiko onarpena ematea 2019ko ekitaldiari dagokion kontu orokorrari. Hau da, aprobación definitiva de la cuenta general del 2019. En este punto, si te parece, Arantxa, te cedo la palabra para que lo expliques. Eskerrik asko. Vale. Bueno, ya se trató en la Comisión Especial de Cuentas de mayo del 2020, fue dictaminada la cuenta general del ejercicio 2019. Como sabéis, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Conforme al Decreto Foral 139/2015, se establece que las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de los organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes: el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos en efectivo, el estado de la liquidación y la memoria. Bien, la cuenta general del ejercicio 2019 comprende toda esta documentación. Se expuso al público en el Boletín Oficial de Vizcaya del 19 de junio del 2020. Han transcurrido los 15 días de rigor para presentar reclamaciones, no ha habido reclamaciones y ahora lo que procedería es que por el Pleno de la Corporación se apruebe esta cuenta general del ejercicio 2019. Con todo ello, luego daríamos traslado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que dictamine, para que tome conocimiento de esta cuenta general. Y bueno, pues eso sería. En principio, pues habrá que pasar a votación. Lo que es la aprobación definitiva de la cuenta general. ¿Hay alguna cuestión, duda? Parece que no, por tanto, procedemos a someter a votación la aprobación definitiva de la cuenta general del año 2019. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Hurrengo puntua da 2/2020 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea. Kontu hartzailetako jasangarritasun txostenarekin batera. Dar cuenta del expediente número 2/2020 de modificación de créditos, junto con el informe de sostenibilidad de intervención. Si te parece, Arantxa, lo explicas. Eskerrik asko. Bien, bueno, pues en este ejercicio 2020 se ha realizado la segunda modificación de créditos mediante crédito adicionales del presupuesto, ¿no?, que se aprobó en diciembre. Está motivado concretamente por los gastos que se han originado con el tema de la pandemia de COVID-19 y se han dado una serie de gastos que el Ayuntamiento tiene que soportar y no ha habido suficiente consignación presupuestaria o incluso ni ha habido crédito existente. Entonces, el presente expediente de modificación de créditos ha sido aprobado por decreto de alcaldía con carácter urgente porque así tiene potestad conforme a la norma foral presupuestaria. Y de lo que se trata es de dotar de suficiente consignación presupuestaria para atender, por ejemplo, lo que han sido los gastos de compra de mascarillas que se han comprado para luego repartir a la ciudadanía, también en lo que es en los gastos de limpieza de la Casa Consistorial y otros edificios municipales que nos hemos visto obligados a reforzar el servicio de limpieza. Luego también pues, se ha incrementado con este expediente pues, las ayudas a Hangai y al Banco de Alimentos en una cantidad de 7.000 euros. Y luego también, como otra serie de gastos así importantes, tienen que ver aquellos que están relacionados con el plan de reactivación económica que se aprobó en el último pleno y que consiste en apoyar a las pymes, al pequeño comercio y medianas empresas de Plencia, ¿no? Como cantidad importante está el programa de apoyo a empresas afectadas por el COVID-19 por importe de 150.000 euros. Además de otra serie de gastos, programa de apoyo a emprendedores, servicio y asesoramiento del desarrollo económico, promoción turística de Plencia, Plencia Berpiztu, y bueno, todos estos gastos que están recogidos en el plan de reactivación económica que se propuso desde la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corporación, ¿no?, en el último pleno. En definitiva, el importe total de este expediente de modificación de créditos asciende
a 315.700 euros, de los cuales 262.101 euros van con cargo al remanente de tesorería y el resto se ha hecho una reestructuración de partidas presupuestarias con cargo a este presupuesto del 2020. Y bueno, simplemente es dar cuenta de este expediente de modificación de créditos que ha sido aprobado por decreto de alcaldía. Se da cuenta también del informe de sostenibilidad de intervención, que es de obligado cumplimiento. Y bueno, no hay que votar para que quede el Pleno enterado del expediente de modificación número 2. Luego se remitirá a Diputación como es de rigor y es obligatorio. Arantxa, egunon, kaixo. Me gustaría solamente comentar que dentro de lo que has mencionado habría que corregir la cuestión de que el voto respecto a este punto, en el caso del plan de reactivación, no fue por unanimidad, sino que fue con 6 votos a favor de EAJ-PNV y 5 abstenciones por parte de EH Bildu. Tienes razón. Vale, lo recojo. Rectifico. Bien, pues dadas las explicaciones, entiendo la extracción de cuenta, no requiere sometimiento a votación y continuaríamos adelante. ¿Sí? Barkatu, eskerrik asko. Digo que si no hay más intervenciones y es simplemente dación de cuentas, dadas las explicaciones por parte de la técnico de intervención, continuamos con el siguiente punto. Hurrengo puntua da, 6. UCA Gastedi hitzarmena onartzea. Aprobación del convenio UCA Gastedi. Este tema forma parte de las áreas de Leire Gondra. Ella nos lo explicó en la comisión y, si te parece, Leire, lo expones tú. Eskerrik asko. A ver, no sé si se me oye bien. Vale. Bueno, tal y como comentamos en la comisión que tuvimos el otro día, se trata de renovar un poco el convenio suscrito con la Diputación de Vizcaya para el convenio UCA Gastedi, que tiene como objetivo el desarrollo conjunto de programas dirigidos a la juventud en el ámbito que puede ser ámbito social, de vivienda, de actividades culturales, ámbito cultural. Entonces, pues bueno, nos parece muy interesante poder contar con este convenio, que supone una aportación económica para poder llevar a cabo un aspecto que va a repercutir positivamente en todo un ámbito de programas dirigidos a la gente joven, tanto sociales como culturales. Este es un programa que ya se desarrolló la anterior legislatura y, bueno, pues ahí, tal y como comentamos en comisión, vimos que habría que darle una vuelta. Se hizo la gestión a un nivel de comarca, más que cada municipio desarrollara el convenio por su cuenta. Lo que se hizo es una delegación de la gestión del programa por parte de la Mancomunidad para que pudiera tener una repercusión y una proyección más a nivel comarcal y así, pues bueno, poder sacar programas y acciones más potentes que quizás a un nivel pequeñito de municipio pues no fuera factible. Ahí sí que detectamos que no había habido quizás una gestión acertada o adecuada. También estuvieron las elecciones municipales por medio. Bueno, en fin, la cuestión es que el objetivo y el espíritu del convenio y de Gastedi no tuvo una repercusión como tenía que haber sido, ni tuvo una gestión acertada, en cuanto que quedó muy deslavada, en cuanto se hicieron una serie de acciones sueltas, pero que no tuvo esa potencia de acción de comarca que hubiera sido lo deseable. Con lo cual, en la Comisión de Juventud de la Mancomunidad lo que nos planteamos es un modelo nuevo, un modelo diferente, que a la hora de licitar esta gestión a la empresa que lo llevará a cabo, es que desde los propios municipios se les marcaran un poco cuáles serán las acciones o las iniciativas que consideramos importante desarrollar, más que dejar al albur de la propia empresa o lo que sea, pues el hecho de decidir llevar a cabo unas acciones, sino que fuera algo que estuviera previamente más meditado y consensuado por parte de los municipios. Así que, seguimos adelante, entonces, con el convenio UCA Gastedi. Lo que nos ha pasado este año es que, como en todo, ha aparecido el COVID de por medio, y lo que hubiera sido un convenio que teníamos que haber rubricado a principios de año, sobre febrero-marzo,
pues ha acabado a estas alturas. Evidentemente, ahora lo que nos corresponde es la votación de la firma de este convenio para poder contar con este montante para desarrollar acciones, y lo que vamos a hacer es insistir a Diputación que efectivamente no sea un convenio que se desarrolle exclusivamente en lo que queda de 2020, que nos hemos comido la mitad del año, y que entonces pues que se vaya más allá de 2020, que podamos desarrollarlo en los meses, unos primeros meses iniciales de 2021. Así que, bueno, creemos que es importante la firma de este convenio porque nos va a permitir tener una inyección económica para poder desarrollar programas y acciones sociales, culturales, de empleo, que van a ser positivos para la juventud de la comarca. Y eso es un poco el objeto de lo que vamos a votar ahora, que es la firma de suscribir este convenio. Es que ricasco, Leire. El otro día en la comisión, bueno, esto se sometió a dictamen y salió favorable por unanimidad. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Ves? Pues si no hay ninguna duda, ni pregunta, ni aclaración que hacer, procederíamos a votar la aprobación del convenio UCA-Gastedi. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Bai. Bueno, aldeko bozka azaltzeko batzordeetan esandakoa laburbilduko dugu. Zalantzak baditugu ere, zalantza horiek foro horretan planteatu genituen. Oso kontziente gara, Plentziak gazteria zerbitzua duen arren, eskualdeko beste zenbait herrik ez daukatela, eta ikuspegi integral eta aglutinatzaile horren mesedetan alde bozkatu dugu. Alde batetik horregatik eta beste alde batetik eta ezin dugu bukatu baliabide ekonomikoengatik. Hori bai, jakin nahiko genuke, ja gaur uztailak 30 eta zuk zeuk azaldu zenuen bezala Aldundiarekin irailean sinatuko bada, zertan joango diren 58.000 euro horiek, edo beto esan da zer egin den orain arte eta zer egin ahal izango du mankomunitateak dirutza horrekin irailetik abendura. Hala ere, Leirek batzordeetan esan bezala aurreko hitzarmenaren formulak ez zuen behar bezala funtzionatu eta ikuspegi berri honekin ere bat egiten dugu, guk geuk ere askotan defenditu egin behar izan dugulako teknikarien lana eta teknikarien ikuspuntu lokala. Eta hori, posten gara azuk ere irakurketa hori egiten duzulako eta horrela ere esan genizun batzordeetan. Alde nainean dena dela, Leire mesedez, zuhurtziaz gainbegiratzeko eskatuko dizugu. Hau da, ikusita zeintzuk diren aurrekariak eta enpresek egindako kudeaketa, mesedez fin ibil zaitezen eskatzen dizugu. Guk dakigula ez da ezer berezirik egin orain arte gazteria arloan eta orain onartzen baldin badugu zaila ikusten dugu indarraldia errespetatzea. Indarraldia 6. klausulan esaten den bezala abenduaren 31 bukatzen da. Eta gogorakarri nahi dut bakarrik zuk esandako gauza bat ez dela zuzena, zuk esan zenuen ostean gastatu daitekela diru hori eta hitzarmenak berak jasotzen du honakoa. Justifikazio kontuaren modalitatearen arabera egingo da gauzaturiko jarduketen justifikazioa, gastu frogagiriak aurkeztuta. Horretarako programaturiko jarduketen burutzapenari eta hartutako konpromisoei dagokien dokumentazioa aurkeztuko dute 2021 urteko lehen hiruhilekoan jarraipen eta kontrol batzordearen aurrean, baita aurreko urtean eginiko proiektu horietako egoitzitako diru kopurua ere. Orduan, beste barik esatea eta azpimarratzea 2020an bukatzen den hitzarmen bat eta diru bat ezin dela 21an gastatu. Bai, jarraituko dugu orduan. Hurrengo puntua izango da gazteriaren Euskal Kontseiluko anitza manifestuarekin bat egitea.
Hau da, adhesión al manifiesto anitza del Consejo Vasco de la Juventud. Por tratarse de un área que le concierne a Leire también, si te parece, Leire, expones un poquito este asunto que ya fue tratado en comisión. Sí, en este caso sería un poco aprobar la adhesión al manifiesto anitza que llega desde el Consejo Vasco de la Juventud, que lleva un tiempo promoviendo este manifiesto, que lo que hace es implicar a diferentes instituciones, agentes y particulares en pro de crear, pues eso, una sociedad llena, cuyos espacios integrales sean espacios, pues bueno, pues como debe de ser, que no debería de ser este objeto ya de debate, ni muchísimo menos, pero bueno, que sean espacios en pro de la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, en la que cada uno viva su realidad y sus sentimientos y su ser y su sentir, pues de una manera absolutamente libre y sin ningún tipo de traba, que parece que es algo que, por desgracia, hoy por hoy tenemos que seguir peleando para que esto siga así, trabajando para que esto sea así. Se trata de que creemos que el Consejo Vasco de la Juventud es una entidad que integra muchas asociaciones y muchos movimientos muy diversos. Están trabajando con este manifiesto para, de alguna manera, implicar, es como a modo de declaración de intenciones, y entre ellos pues recoge aspectos que apelan tanto a modificaciones en el sistema educativo para que la diversidad sea algo transversal, o también incluso cambios legislativos para que esa transversalidad de la igualdad, de que se habla de hombres y mujeres, vaya más allá de igualdad de hombres y mujeres y contemple también otro tipo de realidades en cuanto a identidad de género y de diversidad afectivo-sexual. Y entonces, pues evidentemente, el día que toque elevar con este manifiesto este tipo de exigencias, pues cuanto más adhesiones tenga al manifiesto, pues mucho mejor. Esto que el otro día la comisión AISEA nos preguntaba, esto qué nos exige, ¿no? En cuanto a acción. Pues al final esto no nos especifica de qué tienes que hacer exactamente una acción concreta, sino que esto al final lo que hace es que tú sientes las bases de lo que es tu realidad como gestión y lo que quieres que sea tu ámbito social cercano y lejano. Es decir, ahora las acciones y las actividades las ponemos nosotros. Nosotros nos adherimos a un manifiesto que nos parece positivo, que igual que nos adherimos a este manifiesto del Consejo Vasco de la Juventud, estamos dispuestos a adherirnos a cualquier otro que venga de otra entidad que abogue por derechos humanos, y ahora nos toca a nosotros arrimar el hombro para que eso sea una realidad efectiva en Plencia. Así que, bueno, yo creo que Plencia, aquí estamos demostrando que estamos en pro de esta diversidad y de todo tipo de diversidad, así que nos parece como declaración de intenciones un paso más para caminar hacia ese compromiso. Vale, eskerrik asko Leire, zeozer aipatzeko, galdetzeko. Bai, entzuten da, bai, ez da. Bai, batzordeetan komentatu genizun moduan, gube bai eskoa boskatuko dugu, ez? Iruditzen zaigu Euskadiko Gazte Kontseiluak egiten duen proposamena oso interesgarria dela, baina aldi berean komentatu genizun bai batzordeetan. Interesgarria iruditzen zaigula, zukoren komentatutakoa. Azken finean hau da, kudeaketa, oinarrizko kudeaketa, nola egituratu, kontutan edukita, aniztasun horren tolerantzia, ez da? Eta horretarako batez gobernantza lokalean, hor ikusiko direla zara ekintza horiek. Interesgarria egiten zaigu, alako ekintzak gero aurrera eramaterakoan, eta aldez aurretik ere, herriko gai hau lantzen duten herriko elkarteekin, elkarlan bat bideratzea. Hor badago naizen, justo gai hau lantzen duena zuzenean, hor badaude nik uste dut araldik eta Sorginen alabak hitzaldi desberdinak antolatu dituztela herri honetan gai honen inguruan ere, gaztetzean bera ni bebai uste dut bertan bebai egin direzala honen inguruko hitzaldiak eta eztabaidak, beraz interesgarria izan daiteke ekintzara pasatzerakoan, ze harri komentatzen dozu, hau, intentzio batzuk direz, simbolikoki nola kokatzen garen, ados, baina gero pausutxu bat hori emateko, eta gure kasuan, Plentziako herrian kokatute, gai hau lantzen duten elkarte egaz, edo gizarte mugimendu egaz lan egitea oso interesgarria iruditzen zaigula, eta horretarako bai gonbidapena egiten dizugula, Leire.
no solamente acojo de muy buena gana la propuesta, sino que vamos, que nos parece que es básico para poder desarrollar todo este tema en pro de la diversidad y, de hecho, no ya solamente a las asociaciones que pueden trabajar de una manera específica el ámbito del género, sino muchísimo más allá, porque, por ejemplo, hace poco, cuando se celebró el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte, también tuvimos una charla en torno a ella, a la que invitamos a asociaciones deportivas, y ya creo que, bueno, que no solamente cuestión de charlas didácticas, sino también la puesta en marcha de programas de implicación de las propias asociaciones, que vayan más allá, asociaciones que no solamente trabajan en el género, es que es lo que hablábamos, esa transversalidad necesaria y que debe de ser intrínseca a cualquier tipo de actividad, así que eso por supuesto. Orduan, besterik, orduan bozkatuko dugu adhesión al manifiesto anitza del Consejo Vasco de la Juventud, aldeko botoak, onartuta, hau batez. Hurrengo puntua da, EH Bildu udaltaldeak banku zerbitzuei eta posta zerbitzuei buruz aurkeztutako mozioak. Se trata de dos mociones presentadas por el grupo político EH Bildu que hacen relación a servicios bancarios y de correos. Y si os parece, lo explicáis vosotros, que sois los que las habéis propuesto. Eskerrik asko. Eli, antes de entrar en el contenido de las dos mociones que figuran en el orden del día con esos títulos que has leído, nos gustaría que se aclarara por qué no se ha incluido la moción relativa al posible e inminente cierre del punto de atención continuada de Gorliz. Si te parece, lo dejamos para ruegos y preguntas, porque es que no es orden del día. Entonces, yo no tengo inconveniente en responderlo ahora, pero creo que es preferible que nos centremos el debate primero de los puntos que son objeto del orden del día y luego se puede tratar en un momento posterior. Si queréis explicar las mociones. Te adelantamos entonces que solicitaremos que se incluya una moción de urgencia aludiendo a la instancia a la que vosotros hacéis referencia para incluir estas dos mociones, en la cual también solicitábamos la inclusión de esa moción y que lo hicieron por registro la representación total sindical de Osakidetza, y la instancia a la que hago referencia, es la 97/2020 del 17 de julio y el registro que hace la representación sindical es el 8 de julio con entrada 23-23. Te adelanto que luego presentaremos una moción de urgencia porque, como dijiste, que como lo habían presentado ellos no te parecía de recibo que se tratara aquí y por eso no lo habías incluido, hemos rehecho una moción de urgencia presentada por EH Bildu haciéndonos eco de sus reivindicaciones. Te la presentaremos, si te parece bien, antes de ruegos y preguntas. Me parece todo bien, menos que pongas en mi boca palabras que no he dicho. Las alusiones que haces de por qué no lo he metido en el orden del día no son ciertas. Entonces, luego proponéis en el momento procesal oportuno lo que os parezca. Se decidirá en uno u otro sentido. Si os parece, primero vamos con el orden estricto del Pleno para ir pues con rigor y con orden. Si comenzáis la exposición de las mociones. Sí, comentamos en las comisiones informativas que desde EH Bildu teníamos una preocupación y estábamos preocupadas por la falta de servicios que se está dando este verano en Plentzia. Hacemos referencia a los bancos que están situados en la calle Rivera Calea, en este pueblo, como hay una serie de bancos que directamente han reducido su horario, han cerrado durante días, otros han reducido sus servicios y esto está teniendo unas consecuencias directas en la ciudadanía, de tal calibre que la propia ciudadanía de Plentzia está haciendo una recogida de firmas para denunciar esta situación. Sabemos que son dos empresas privadas, pero también sabemos que nosotros somos la institución pública con más fundamento de este pueblo. Y en las comisiones informativas os invitamos a que a ver si podíamos conseguir que todo el ayuntamiento, sí, tanto el PNV que gobierna como EH Bildu, la oposición, pudiera hacer una declaración conjunta dirigida
por una parte a los bancos, que es el tema que os he explicado, y por otra parte también al tema de correos, porque también nos sucede lo mismo. Correos ha cerrado, no va a volver a abrir hasta septiembre y nosotros somos un pueblo que triplicamos la población en verano. Es decir, que no es que el servicio ya no se está dando a la ciudadanía de Plentzia habitual que vive durante todo el año, sino que en estos momentos tenemos 3 veces más de población y tenemos menos servicios que nos dan. Entonces, os hicimos esta propuesta, vosotros os abstuvisteis, ahora os volvemos a pedir, por favor, que a ver si podríamos aprobar conjuntamente esta moción, tanto para los bancos como para correos, porque creemos que es escandaloso ver la falta de servicios que se dan en este pueblo. Las colas que ves en la Ribera Calea con esas amamas y esos haitites plenciarras, yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir que eso no es protestable y que podemos dirigirnos como Ayuntamiento de Plencia, porque Eli, tú nos proponías que mandabas nuestros escritos a esos bancos y no es lo que EH Bildu está buscando, que el escrito de EH Bildu vaya a esos bancos, sino que todo el Ayuntamiento, toda la corporación pueda adostuar, me sale en euskera la palabra, podamos llegar al acuerdo, ¿sí?, acordar entre todas y todos que hay una falta de servicios que está teniendo consecuencias directas en la ciudadanía de Plentzia y que esto necesita una solución. Entonces, desde este lugar os presentamos estas 2 mociones y esperamos que las aprobéis en esta ocasión. Y si no, nos gustaría saber por qué os abstenéis. Bueno, ya os dijimos en la comisión, entre varias cosas que expusimos, es que lo prudente en las mociones nos parecía que efectivamente se estaba viendo en la calle como alguna entidad bancaria pues tiene colas, porque también hay que guardar las distancias oportunas por materia de COVID. Y yo lo que os propuse es que primero indagáramos sobre los motivos de esa restricción de servicios. Me parecía prudente y además me parece que como alcaldesa debo de tener por lo menos esa prudencia antes de conocer el fondo de los asuntos, del porqué, de los motivos, porque vosotros decíais que ya las conocíais y que os sobraban los motivos. A mí como alcaldesa comprenderéis que debo tener otra relación de cortesía con todos y todas en Plentzia y bueno, lo que he hecho es reunirme con los directores de las oficinas, por lo menos con quien he podido, a los que aluden vuestros escritos, por lo menos preguntarle el porqué de los motivos. Ellos han argumentado, bueno, diversas cuestiones, la restricción de los servicios que tienen, que en el fondo ellos sostienen, pero ellos tendrán que decirlo, que no es tal. En concreto, una de ellas mantiene apertura o actividad diaria. Lo que ha hecho es limitar la atención al público, bien concertando cita previa a través de un correo electrónico o un teléfono de atención en el que te dan la cita previa, y luego para ciertos tipos de operaciones ha fijado 2 días en concreto a la semana, me parece que son martes y jueves, en un horario en el que, claro, como hay un aforo máximo dentro de la oficina, pues hay que guardar cola con distancia. Y es un horario, además, en el que tienen preferencia para efectuar las operaciones todas las personas de la tercera edad, gente con discapacidad o gente con ciertas dificultades. Entonces, nos explicaban que la reestructuración bancaria no es una novedad, viene ya dándose en capitales y en muchos municipios con anterioridad, tristemente, al tema del COVID, y que quizá, claro, las circunstancias que se habían dado con el COVID habían acelerado un poco ese proceso, unido a la cantidad de operaciones que ya los usuarios y las usuarias hacemos vía online. Por otro lado, también mostraban su disgusto por el hecho de que hayan estado abiertos durante toda la pandemia y no hayan tenido un mínimo reconocimiento en relación a eso, ¿no? Pero bueno, eso pues nos lo dejaban saber. En cualquier caso, como alcaldesa le transmití, pues obviamente, la preocupación y el enfado que puede haber en la ciudadanía, en un pueblo en el que además pues recibimos mucha más población durante el verano, y que esas restricciones o ese servicio organizado de esa manera pues estaba ocasionando malestar en la ciudadanía, y así se lo hice saber. Yo, salvo que algún otro concejal quiera o concejala apostillar algo más, la propuesta nuestra es, sí queremos consensuar un texto con vosotros, pero un texto en el que haya aportaciones de los dos partidos. Entonces, nuestra propuesta es dejarlo sobre la mesa para consensuar un texto que lleve aportaciones de EH Bildu y de AJ-PNV. Si alguno queréis o alguna añadir algo más.
Yo, de todas maneras, tengo una pregunta. Has dicho que para nosotras los motivos que ya conocemos, que tú misma has denominado reestructuración bancaria, es suficiente para solicitar conjuntamente que se restablezcan esos servicios, y quiero darte la razón porque sí, para nosotras ya es motivo suficiente la evidencia de que ha habido una merma en ellos para solicitarles que los restablezcan. Y quería preguntarte, porque como vas a pedir información, ¿qué motivos serían válidos para la alcaldesa para poder pedirlos? Te contesté esto mismo, es como el día de la marmota, ya lo hablamos en la comisión, me preguntaste lo mismo. Yo tengo, creo que como alcaldesa, la obligación primero de dirigirme con cortesía a quien dirige esa entidad financiera, hacerle saber el malestar de la ciudadanía y, si tiene a bien, que me explique los motivos que le han llevado a, no sé qué palabra he utilizado, reorganizar, reestructurar, no sé cómo lo llaman ellos. Se han organizado de una manera diferente a la que la venían haciendo. Yo no tengo ni motivos buenos ni malos. Es una entidad privada que organiza su trabajo como ha considerado oportuno. También deben tener algún tema de alguna baja personal y se han organizado como estimen oportuno. Yo no voy a juzgar sus motivos. Lo que debo poner el foco, la atención, es en si repercuten o no en la ciudadanía y hacérselo saber a la entidad. Los motivos no seré yo quien los juzgue, juzgaré las consecuencias que trae para los vecinos y vecinas. Por eso mismo, Eli, nosotros estamos aquí para ver las consecuencias y esto ya viene de antes, ¿verdad? Antes existía un cajero en el puerto, en este pueblo, que se cerró en un primer momento, parecía que provisional, nos hemos quedado sin ese cajero en el pueblo. Cada vez tenemos menos servicios, más allá de la COVID. Y yo creo que es algo que sí que tendríamos que darnos en cuenta. Y luego reconozco que me llama la atención que estos textos os lo mandamos el 17 de julio del 2020. Si realmente queríais hacer algo con nosotros y aportar, ¿cómo no, por ejemplo, las comisiones informativas traísteis vosotros, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que queríais apuntar o quitar a este texto, ¿no? Me llama la atención porque es un texto bien escueto, tampoco... Entonces, que esto está mandado hace más de 2 semanas, que durante estas 2 semanas solamente habéis dicho que os abstenéis, no habéis dicho nada más, y hoy nos dices que, bueno, vale, que igual lo complementamos. Llama la atención, que no debería, porque en las comisiones te explicamos que nos gusta conocer primero los motivos y que es más, me parece, creo que fue Leire Gondra la que dijo, cuando tengamos un conocimiento de los motivos, a lo mejor tenemos también más argumentos para mostrar nuestra disconformidad. No debería de extrañarte que hayamos querido primero entrar a los motivos porque los pusimos en la comisión. Lo que nos llama la atención es que a las comisiones se va precisamente a debatir, no se va a pasar la comisión, luego preguntar los motivos, venir a pleno y proponer dejarlo encima de la mesa. Es que en la comisión deberíamos haber ya debatido sobre esto. Esa es la realidad de las comisiones, es lo que está intentando... Se debatió, ¿eh? El Partido Nacionalista Vasco ha utilizado una estrategia completamente diferente a lo que es el fin y el objetivo de las comisiones. En su día Iñaki nos reprochaba que son las comisiones el foro de debate, efectivamente, y es en el foro de debate, en esas comisiones donde intentamos debatir los plenos. Ya vemos, este es el segundo caso de este pleno, donde a posteriori se hace el trabajo. A las comisiones hay que intentar ir a debatir, y ahora se nos plantea dejarlo encima de la mesa cuando este es un tema que podía estar rodado. Si nos alegramos que estas mociones hayan provocado la acción del equipo de gobierno y hayan empujado al equipo de gobierno a preguntar siquiera a las diferentes empresas mencionadas en las comisiones a ver cuáles son esos motivos y demás. En ese sentido nos alegramos, ¿cómo no? Apostillo que las comisiones son órganos de debate, pero fundamentalmente informativas. Entonces, y creo que hablamos largo y tendido también de este asunto. Y las comisiones son informativas previas a dictaminar. Pero bueno, hay que tener también en cuenta... Tomamos nota a esto y cuando Iñaki nos reproche que los temas se debaten en las comisiones, le diremos que son básicamente informativas. Es que, te lo decía el otro día, creo que si vamos a ser perversos con el lenguaje, vamos a hacerlo con todo y eso lo único que va a hacer es enmarañar más las cosas. Creo que la postura que ha explicado Isaro en repetidas ocasiones, que se traslada en el escrito de H. Bildu, era poder consensuar estos escritos, que en este pleno se aprobaran. Ese era el objetivo principal, para que de manera
unilateral desde el ayuntamiento se hiciera ver todo eso que se cuenta en los escritos a las diferentes entidades que se mencionan. Y luego el último apunte, tener en cuenta que Correos está cerrado y que Correos van a abrir en septiembre. Hasta septiembre nosotros no tenemos un nuevo pleno. Es decir, no sé de qué manera vamos a solucionar esas consecuencias que tiene la ciudadanía si lo dejamos encima de la mesa, viene agosto, nos plantamos en septiembre, que es cuando ha abierto, y todo el verano seguimos sin tener correos. Yo sí agradecer a David que me menciones constantemente con la cuestión de las comisiones, que es una cuestión que además en su momento tratamos y es verdad que es un foro de debate. También es verdad que nos habéis de alguna forma solicitado en varias ocasiones que se crearan más foros de trabajo y que pudieran haber otras mesas, las cuales en algunos pasos hemos podido dar en algunos espacios. En este caso, y dado que probablemente mi pregunta es si previo a realizar este texto habéis tenido en cuenta, habéis conversado con las propias entidades antes de realizarlo. Nosotros lo que queríamos era consensuar con vosotros. No queríamos, por eso mismo le dijimos a Elizabeth que no mandara nuestro escrito. Nosotros lo que queríamos hacer es que la institución pública, que es el ayuntamiento, no EH Bildu vaya a hablar con el banco, sino que el ayuntamiento de Plentzia se haga cargo de las consecuencias que está teniendo la ciudadanía esta falta de servicios y que el ayuntamiento de Plentzia, toda la corporación, lleve a cabo esta serie de actuaciones con los bancos y con Correos. Iñaki, no queríamos ir EH Bildu por nuestro lado a hacer algo que creemos que compete al ayuntamiento. Pero, sí. Realmente, itzone, igual nire iritzia ber jaso aldezakezu oso erreza da, claro, EH Bilduk bere bideak dauzka mozio hauek edo beste batzuk osatzeko, eta bide horiek erabiltzen ditu informazio alde batetik edo bestetik jasotzeko. Noski baietz. Galdera bakarra eta gainera gogoratuko duzu. Debatea da sorkuntza bi parten aldean sortu behar da eta ez hiru pertsona beste baten diskurtzaren araberako arduen. Galdera zuzena eta erraza izin da. Hau da, testu hori eratzerakoan kontutan izan dugu edo informazioa jaso dugu edo zehozer jaso dugu entidade bankuetatik edo ez. Hau da, ni normalean testu bat eta hau izango da, estrategia bakotzean beti unkin beharko dugu analizi bat, eta analizi horretatik hartu beharko dugu iritzi propioa, evidentemente, baino bai iritzi bat besteekiko. Kasu honetan izango zen bankuen iritzia. Honek alkate Andreak egin dau, eta udaletxearen izenean baino, gura nuke jakin, EH Bilduren partez, testu hau eratzea baino lehen, kontuan izin dauen entidade edo honek martxan jarri dabezen entidadeak edo euren iritzia. Itxaron, gauza bat aiton mesedez. Bi gauza. Guk iritzia jaso aldugu. Iritzia berdin da, hemen informazioa aipatzen da. Eta guk gure bideak dauzkagu kasu honetan eta beste hainbat kasutan, eta horreko legealdia adibide zehatza izan zen, hona ekartzen ziren adierazpenak herrian sortuak zirela, hau bere informazio horrekin sortua da. Beste aldetik, kuriosoa da, eta bitu zen olako kontraesana, itxaron, aurkitu behar dut, hau da, zazpigarren puntua, Gazteriaren Euskal Kontseilua anitza manifestuarekin bat egitea, eta manifestu hau, zuek onartua, ez da kontrastatu herriko eragileekin. Hau da, manifestu bat erakunde batetik jaso da, herrian ez da kontrastatu, eta ala eta guztiz ere osoko bilkura honek onartu du inolako problemari gabe. Eta, zergatik ez da kontrastatu herrian, Leirek azaldu du, eta gainera ontzat hartu du hemen esandakoa. Zenolako ezberdintasunak dauden gai batekin edo bestekin. Guztiz, desadoz dago, batipat kasu konkretuki oso ezberdinak dirzelako, eta, baliteke, interesa dela, pizkate, ez nire hitza da ontze momentuan, David, eskerrik asko. Orduen, zentzu horretan, geure publiko da ikusten dauen, edo pleno ikusten dauen entzako, zentzu ikuen daiken, ez? Kasu honetan, alde batetik gauza bat konparatea besteagaz, guztiz, demagogikoa dirudit, eta esan beharra dago, hainbat eta hainbat prozesutan iritzia hartzen da, estatistikak hartzen direz, egin direz, bai euskara arloan, beste arlotan be, iritziak eta estatistikaz hartzen direk gero informazioa gero ezagutzen eta horrelako eztabaidak sortzeko. Geure kasutik, eta alkate Andreak ez azaldu dagoen bezala,
guztiz, harridura eta preokupazio bat sortzen da arazo honegaz, eta informazioa lortzea, azaldu dagoen bezala, da lehenengo pausua. Horretarako, egun batzuk eta behar izan direz, eta horregatik gagoz gaur egun hemen informazio hori analizatuz, eta zeuei eskua zabalduz, eta pixkat testu amankomuneko bat eraikitzeko. Zeuen diskurtsoa izan da, azkenengo astetan, edo azkenengo hietan, mesedez, egin dezagun berba. Egin dezagun berba. Bueno, geure iritzia kasu honetan da, egin dezagun berba. Eskerrik asko. Iñaki, gauza bat. Osea, guazen ja anabasa sortzeari ustera, hemen ekarri dugu gai konkretu bat eztabaidatzeko komisioetatik pasatu zen, guazen eztabaidatzera horri. Eta ez emon, 11 buelta, guazen gaiaren honetaz hitz egitera. Vamos a hablar del tema. No vamos a dar 1000 vueltas, vamos a desviar el debate, no, vamos a hablar de correos, vamos a hablar de lo que está pasando con un banco privatizado y otro banco privado. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahora mismo y vamos a votarlo, ¿no? Digo yo. Y luego, o por otro lado, hemos hablado con los afectados y con las personas afectadas y por eso traemos aquí esta moción. Es totalmente legítimo. Han pasado, habéis tenido tiempo suficiente para tratarlo. En el escrito que os mandamos las mociones, os lanzábamos la mano, eta eskaintzen genizuen zuei lantzeko gurekin batera. Tartea egon da, ez da egon tartea lau párrafoko mozio bat lantzeko, mesedes. No ha habido tiempo para trabajar una moción de 4 párrafos conjuntamente en 13 días. O sea, venga, guazen boskatzera eta ja buelta gehiago ez emotera honi. Argi dago interesa boskatzea dela eta ez honen inguruan eztabaidatzea. Horrek esan nahi dau, baino horrezagatik alkate Andreak berak azaldu dau, horretarako mahai baten, geure iritzia da, mahai bat eratzea eta epe laburrean hauze lantzeko eta bion arteko lankidetza hau da. Lankidetza mahai gainean jartzen denean ez dugu gura lankidetza. Lankidetza ez dagoenean ez dagolako. Argi eta garbi azaldu beharko dugu zer gura dugu. Azkenean, holango gauzak, eztabaida sortzen dau eta alarma bat, importantea eta ados nago Aitor, kontenido da, edukia da. Eta hor atzean dagoen edukia. Eduki hori aztertzeko, mahai bat planteatzen dugu, hori aztertzeko eta beharrezkoa baldin bada gauza erraz eta finko eta benetan dinamikoa aitea egingo dugu. Bestetan egin dugun bezala. Beste gauza batzutan egin dugun bezala. Eta epeak direzela eta nire hainbat eta hainbat testu eta dokumentu bialdu dutzu edaz eta galderak, eta horien inguruan ez bakarrik erantzunik ez emon. Baizik eta epea ez dakin noz bukatu zen, garapen ekonomikorako erantzunetako testu bat jasotzeko. Iñaki, jarraitzen duzu eztabaida desbiatzen. Gu hemen ez gara bankuen ordezkariak, gu herritaren ordezkaria gara. Hori gara zinegotziak eta hemen lan politiko bat egiten dugu. Gu herritarren hitza jasotzen dugu eta honeta dakargu, bai? Sabemos que la ciudadanía de Plentzia está súper preocupada porque no tiene estos servicios y eso es lo que traemos aquí. Somos concejalas de este pueblo, representamos a la ciudadanía. Ahí sí cogemos la opinión, Iñaki, fíjate, y ahí nos informamos muy bien, aparte de informarnos en las entidades que nos toca, pero desde la ciudadanía traemos esa información a esta mesa, que es la que toma las decisiones políticas y públicas. Desde ese lugar, ¿queremos tomar esa decisión? ¿Sí o no? Podemos darle 1000 vueltas, hablar de el Carlaná, hablar de qué hemos hecho en tu concejalía, hablar de lo que quieras, pero ese no es el tema. El tema es, tenemos un problema en el pueblo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Faltan servicios, no hay servicios bancarios y no hay correos. Si lo dejamos encima de la mesa, no vamos a poder darle la vuelta al tema de correos. Este problema atañe a la ciudadanía de este pueblo. ¿Lo tratamos? Está claro y solo que tenemos dos formas muy distintas de hacer. Una es representar a la ciudadanía y, por lo tanto, emitir un discurso o en este caso, un texto que solicita a unas entidades que, aunque no son ciudadanía de Plentzia, dan un servicio en Plentzia y del que estás realmente planteando un problema, es porque el servicio tiene algunas modificaciones, es por ahí. No podemos, no creo que estemos muy de acuerdo en plantear un debate o un texto en el que tengamos en cuenta una parte y no la información que tengamos que tener del resto. Por eso mismo es importante que nos sentemos. Yo creo que eso es un poco el debate que se ha generado y que nuestra voluntad no es más que cerrar lo antes posible un texto conjunto para poder abordar el problema. Pero parece que el problema es el texto conjunto. Efectivamente, esa es la propuesta que he querido trasladar. El otro día Isaro nos instaba en las comisiones a llegar a un acuerdo. Bien, llegamos a un acuerdo, no hay por qué demorarlo a septiembre. Llegamos a un acuerdo en relación a esa moción y le damos forma, pero con aportaciones de los dos grupos. Y esa es la propuesta del equipo de gobierno.
Pues vamos a pasar a votar. En primer lugar, la propuesta de esta alcaldía y del equipo de gobierno para que quede sobre la mesa el objeto de, a la mayor brevedad, acordar un texto conjunto en relación a las mociones presentadas por EH Bildu relativas a servicios bancarios y de correos. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 5. Bien, por lo tanto, en función de la votación, estas mociones quedarían sobre la mesa a la espera de que los grupos, a la mayor brevedad posible, consensúen un texto. Argi geratzen da gure proposamena ez dela bozkatzen. Si sale por mayoría que quede sobre la mesa para acordar un texto, entiendo que es lo que prospera, ¿no? Bueno, hori, azalpen hori entzun nahi genuen. Bien, hurrengo puntua da dar cuenta, azken saiotik eman diren dekretuen berri ematea. Dar cuenta de los decretos que se hayan dictado desde el último pleno, que fue el 3 de junio, que fue desde el decreto número 151 hasta el decreto número 259. La dación de cuenta, como sabéis, no requiere votación. Sí se pueden hacer preguntas o matices sobre los decretos en cuestión. Si tenéis algo que comentar. Sí, tenemos una cuestión que no hemos podido aclarar. Bueno, lo primero, hemos visto el nombramiento de secretaria accidental del 24 de julio, que es del 24 de julio al 30 de julio, si no nos confundimos, ¿no? Según ese decreto. El decreto número 257, y le queríamos preguntar a alcaldía cuál es el plan a partir del 30 de julio, que al mismo tiempo dar las gracias, pues en este caso a Arantxa, por haber aceptado esa responsabilidad y el esfuerzo que supone, y como no al resto de trabajadoras y trabajadores que, bueno, en esta situación pues es lo que corresponde. Y no sé si corresponde responder aquí a esa pregunta, qué va a pasar a partir del 30 de julio, porque no conocemos. Pues por supuesto que le agradecemos a Arantxa, como no, el trabajo habitual y además que asume durante estos días, y para el próximo mes de agosto tendremos secretaria. De acuerdo. Con relación a eso, tenemos el decreto de nombramiento de secretaria accidental del 24 al 30 de julio. Lo que no hemos podido aclarar es quién está firmando como secretario o como secretaria desde el 13 al 24 incluido. Esa es una duda que no hemos podido aclarar. Se están firmando diferentes documentos, se está dando fe pública a diferentes documentos y firma una secretaria o un secretario, pero no sabemos a quién corresponde. Nos gustaría que nos aclaréis quién está ejerciendo o quién ha ejercido o quién ha firmado esos documentos como secretario o secretaria. Arantxa, no sé si te parece que prefieres contestar tú o porque no tiene mayor misterio. A ver, los decretos no han sido firmados por secretario ni secretaria, han sido firmados única y exclusivamente por alcaldía. Lo que sí se ha firmado es lo que son las notificaciones a nivel de secretaría, pero no porque se haya adoptado un acuerdo con el visto bueno de secretaría, sino que las resoluciones única y exclusivamente se han firmado por la alcaldía. Sí. Que me dirija a alcaldía, pero yo por lo menos por lo que hemos podido ver por registro de salida, tenemos 14 documentos entre notificaciones, decretos, requerimientos de subsanación con firma de un secretario o secretaria, que es una firma totalmente desconocida, y no logramos saber de quién es, porque además no viene ni como secretario accidental, ni lógicamente no hay un decreto de nombramiento, viene como secretario o secretaria, en algún caso incluso aparece el sello del ayuntamiento, pero no aparece firma. Nos gustaría que alcaldía nos aclarara. Nos da igual el documento en realidad, nos da igual que sea una notificación, nos da igual que sea un decreto, nos da igual que sea una subsanación de errores u otros documentos que igual no conocemos, pero aparece una firma en nombre de un secretario que no conocemos de quién es.
Cuando me concretes los documentos, te contestaré pues, en el próximo pleno o dentro de unos días. Desconozco a qué documentos te refieres. Pues me sorprende que lo desconozcas y perdona, porque me parece un tema muy serio, porque la firma aparece al lado de la tuya. Entonces, la firma aparece, lo manda y firma la señora alcaldesa, doña Elizabeth Uribarri Uriarte, en la Villa de Plentzia, 21 de julio de 2020, de lo que como secretaria doy fe. Ante mí, secretaría y una firma. La alcaldesa y tu firma. Es imposible que no conozcas los documentos, Elisete. Si quieres, remitimos, pero... Me tendrás que decir la relación de documentos a los que te refieres, pues... para que te damos... No sé qué estás insinuando. Pero no estoy insinuando nada. No, me tendrás que decir qué relación de documentos es y después te contestaremos. No estamos insinuando nada, estamos intentando aclarar a quién pertenece una serie de firmas que aparecen con secretaría en diferentes documentos a los que tenemos acceso nosotros y nosotras desde registro. Hemos localizado 14, que en algunos casos viene doblemente firmados porque son notificaciones y decretos. Estamos viendo que hay también subsanaciones de errores y otros documentos, pero nos da igual, lo que es el documento nos da igual. Aparece la firma de alguien, una firma desconocida para nosotros y para nosotros, nos ha llamado la atención, en por lo menos 14 documentos que desconocemos y es imposible no conocerlos, porque bueno, yo soy alcalde y el secretario o secretaria firma al lado del alcalde, firman los dos porque se da fe pública de ese documento y está tu firma. O sea, es que no es que no se... Que sí, que mi firma estará, pero que para contestarte quiero saber la relación de esos 14 documentos pues, que dices que tienes localizados para que te podamos contestar. Vale, la relación es bien sencilla porque este mismo punto, el número 9, es la relación de decretos. Y nosotros a lo que tenemos acceso es a eso, a la relación de decretos, que son los que aparecen en este mismo listado. Entonces, si nos vamos a la lista, y perdona que sea insistente, pero es un tema bueno, que nos ha sorprendido y nos ha llamado la atención y nos gustaría que se aclare. Aquí tenemos desde el 15 hasta el día 24 incluso, una serie de decretos. Muchos de estos no los hemos podido revisar porque no están accesibles desde el registro. Sí, decía, aquí hay una lista, que esta lista no concuerda con el registro, porque no todos los decretos que están en la lista salen por registro. Nosotros lo que tenemos acceso es al registro y luego a esta lista que se nos manda para preparar el pleno. Entonces, además, yo no lo sé porque no tenemos acceso a lo que es el documento en sí, sino al listado. No sé si alguno de estos decretos que aparecen aquí desde el 13, en concreto desde el 15 hasta el 24, algunos sí que son esos que hemos podido ver por registro, pero por registro hemos localizado 13-14 documentos que aparecen con una firma que para nosotros es desconocida, bajo el epígrafe de secretaría, y además esa persona da fe de que Elizabeth Uribarri Uriarte como alcaldesa firma ese decreto. Esa es nuestra duda, aclarar a quién pertenece y cómo puede una persona, entendemos, firmar como secretaria en este caso. Si me permites, yo puedo aclarar. A ver, lo que se ha hecho, como sabéis, está la secretario titular de baja, entonces está supuesto un revuelo y, bueno, pues ha sido todo deprisa y corriendo, pues intentar organizar todos los servicios de secretaría. Teníamos pendientes las comisiones informativas y este pleno. Al final lo que se ha hecho, bueno, se ha decidido hasta que se nombrara la secretaría, un secretario accidental, que en este caso soy yo, pues los decretos, las resoluciones han sido firmados única y exclusivamente por alcaldía. Lo que se ha hecho es, a nivel genérico, de secretaría, yo como responsable de intervención, pues he firmado esos documentos para que salgan los documentos, pero lo que es la resolución está firmada única y exclusivamente por secretaría. Dada la importancia del pleno, pues al final he asumido las funciones de secretario accidental, pero para mí esto me supone una carga muy elevada. Pues porque yo tengo mi trabajo, tengo otras funciones y hemos querido pues, sacar el trabajo hacia adelante, sobre todo las licencias de obra y demás. Y bueno, pues finalmente se ha hecho un nombramiento hasta el 30 de julio.
Yo asumo esas notificaciones porque como responsable también de Secretaría de Intervención yo doy traslado de esas notificaciones, pero simplemente los acuerdos han sido adoptados única y exclusivamente hasta esa fecha por la alcaldesa. Y simplemente ha sido eso. Igual no ha sido lo más, no sé si procedente, pero bueno, se ha firmado por secretaría, no por un secretario accidental concreto y demás. Y bueno, es lo que tengo que decir. No, a ver, desde el 24 en adelante no tenemos duda, porque además figura tu firma. Lo que nos quedaba la duda es de quién está firmando como secretaria desde el 13 hasta el 24. Yo, en cualquier cuestión y recogiendo el guante que nos ha trasladado Elizabeth, haremos el escrito. Y que no iba a ser necesario, que es igual esto se aclaraba aquí. Haremos el escrito porque aquí hay algo que es obvio, y nosotros hasta hoy no hemos encontrado solución a... Puedo decir que principalmente han salido licencias de obras que han sido aprobadas por decreto de alcaldía y que desde la oficina técnica pues no ha habido ningún responsable para notificar esas licencias de obra. Entonces pues se ha firmado genéricamente como secretaría. Yo asumo esa firma, ¿no?, de que será traslado de esa notificación del decreto aprobado por secretaría. Yo no he firmado ninguna resolución con mi nombre, o sea, con mi firma, sino a partir del 24 de julio. Insisto, es porque pues bueno, pues nos ha ocasionado una serie de molestias que hemos tenido que asumir, nos ha coincidido con las elecciones y bueno, pues todos sabéis lo que supone todo esta vorágine de trabajo, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay, no puedo decir mucho más. Pero a mayor abundamiento no hay ninguna irregularidad en ello, si es que lo que se pretende decir es eso. En principio, pues bueno, las notificaciones... John, perdona, pero no hemos mencionado en ningún caso el tema de irregularidades. No. Pero, no, así expresamente no, pero vamos, si lo quieres que estáis buscando una firma extraña, que a ver de dónde ha venido, que alguien... ¿Pero qué creéis, que vamos a cometer ilegalidades desde aquí? Es que vamos. Ya que nos lo pides, te solicitaremos que nos lo aclares. No hemos pedido en ningún momento ni hemos hablado, hemos intentado aclarar qué pena da. un asunto que no cuadra y sigue sin cuadrar. O sea, que la explicación que te ha dado Arantxa, en la que asume en primera persona la emisión de esa firma por los motivos de sacar trabajo, no os satisface. La explicación... No, déjame que termine. Sí, pero más... Te queda sin aclarar. ¿Te parece insuficiente la explicación que te ha dado la técnica? ¿Qué es lo insuficiente? ¿Que ha asumido esas firmas por razones de sacar trabajo adelante? ¿Sabes de lo que estamos cansados? Es de que la responsabilidad sea de otras personas. De eso estamos cansados, de que esta alcaldía nunca tenga responsabilidades. Y tú aquí tienes una responsabilidad directa porque en tus decretos, en los decretos que firmas para este ayuntamiento, independientemente del contenido de los mismos, aparece una firma que no hemos conocido y esa era nuestra duda. Si tú quieres hablar de irregularidades, nos las tendrás que aclarar, si las ha habido o no las ha habido, por favor. Y eso te pedimos, que nos la aclares. No ha habido ninguna irregularidad. Es más, Secretaría da fe de la firma de alcaldía. Lo que vale en un decreto es la firma de la alcaldía. Secretaría da fe de que esa firma la ha extendido a alcaldía. O sea, que no hay irregularidad por ninguna de las partes. Solamente la pregunta y lo que sobrevuela en la forma de formularla os retrata una vez más. ¿Estás confundida? Bueno, continuamos. Si está aclarado este tema, continuamos. Pero porque quedamos, al parecer, como mentirosos. Decreto de alcaldía número 251. Por favor, continuamos con el orden del día del Pleno. Sí. Vamos a continuar. Bien. Este asunto ha sido suficientemente tratado y explicado. Recogemos el guante y te lo pediremos por escrito. Bien, si tenéis alguna otra cuestión en relación a la dación de decretos. No hay más cuestiones. Bien, con carácter previo a entrar en ruegos y preguntas, desde este equipo de gobierno y esta alcaldía van a solicitar que se incluya por la vía de la urgencia un punto en el orden del día que ya expusimos en las comisiones informativas, pero que como no estaba formulado con un carácter literal, por vuestra parte no se admitió y quedó fuera. Está directamente vinculado con uno de los temas que ha tratado, que ha expuesto Leire Gondra, relativo a la aprobación del convenio UCA-Gastedi, al que hemos dado todos nuestro voto favorable, y tiene que ver con la encomienda que vamos a hacer o que hay que hacer a la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa para que pueda gestionar ese convenio. La Diputación, o sea, la Manco con la Diputación, se encarguen de la gestión de ese convenio. La urgencia la explicará ahora con más detalle Leire, pero viene, no sé si lo llegamos a comentar en la comisión, creo que sí, también motivado
porque en septiembre hay cierta premura, no cierta, hay premura para la firma de esos convenios. Entonces, si quieres explicar un poquito, Leire, el justificar la urgencia, estamos todavía en la previa para ver si se admitiría como punto del orden del día del Pleno. Creo que lo he mencionado antes también, que el hecho de que son épocas extrañas para esta tramitación, pues porque nos pilló el tema del COVID por medio, no se quiere renunciar a poner en marcha este plan que al fin y al cabo va a repercutir en acciones que son beneficiosas para la juventud, y aunque sea a estas alturas del año, pues creemos que es importante ponerlo en marcha, teniendo muy en cuenta lo que comentaba la fecha AISEA, y que vamos desde luego de la representación en comisión desde este ayuntamiento se va a ser muy vehemente, muy insistente y muy firme para que se pongan las herramientas en marcha para que podamos extender la acción de lo que ahora llevemos a cabo hasta que se pueda extender en 2021. La cuestión es la premura para la firma, es porque es lo que nos están instando a los ayuntamientos es a tenerlo resuelto. Todo el tema de ceder la gestión de este convenio a la mancomunidad, porque esta firma se va a llevar a cabo previsiblemente ya en septiembre. Entonces, pues para poder llegar a esa fecha con los deberes hechos y la cesión de la gestión aprobada en cada ayuntamiento. Ese es un poco el motivo de poner como punto de urgencia este punto que, como ya comentasteis en la comisión, pues no estaba de una manera expresa establecido en el orden del día. Bueno, pues esta sería la justificación de la urgencia. Pasamos a votar entonces. Sí, bye. Esto es un ejemplo de lo que ha comentado David al principio. Hay un desfase y es evidente, no solamente en este pleno. En la comisión informativa íbamos a empezar las comisiones sin activar el sistema de grabación. Menos mal que lo activamos, por cierto, porque hemos podido sacar palabras y frases literales que luego seguramente habrá que traer otra vez a la memoria. Luego empezamos queriendo delegar la presidencia de la comisión sin estar en el orden del día, y esta fue una vez más otra de esas chapucillas, y es que se trae a votar un convenio, se dice que con el convenio viene implícito una encomienda de gestión que no viene, se consulta en el móvil en el momento, se para la comisión para hacer una pregunta, cuando estábamos diciendo que nosotras que nos lo habíamos leído no veíamos esa encomienda de gestión, y la palabra encomienda de gestión sale por primera vez en la explicación de Leire de ese punto. Ese momento, y lo recordarás bien, yo te digo, encomienda de gestión, ojo, cuidado, que eso no es ninguna tontería, no es facilitar los recursos para hacer actividades, no, encomienda de gestión tiene mucha enjundia y os decimos parcatu, pero eso es la primera noticia que tenemos. Habéis tenido desde el 23 de julio para explicarnos por qué la encomienda de gestión y en qué se basa y cómo lo planteáis. Estamos a 30 de julio, no nos queda otra que tener que abstenernos con esto porque no sabemos ni para qué, por qué, y una vez más tenemos que denunciar aquí que los procedimientos que se están llevando en un montón de puntos en este ayuntamiento se os están yendo de las manos. La encomienda de gestión, por qué y para qué, creo que lo he explicado antes y no estoy demasiado segura de qué es lo que no queda claro. Se trata de llevar a cabo una gestión a nivel de comarca de una serie de programas o actividades para la juventud que trascienda más allá de lo que cada pueblo pueda hacer en su propio municipio. Esa es la encomienda de gestión, para llevar a cabo cosas que tengan una repercusión de comarca o que se puedan llevar a cabo a nivel de comarca, que eso nos va a permitir poder llevar actividades o acciones probablemente más gordas o más relevantes de lo que pudiera hacerse a un nivel municipal y cada municipio con su propio presupuesto. Esa es la razón de ser. El tema procedimental, no lo sé. Yo creo que si eso es lo que tienes que achacarnos, el hecho de que se nos pasara a escribir en la comisión, especificar lo de la encomienda de gestión, pues sí, efectivamente fue un fallo de procedimiento y fue un fallo, pero esa no es un ejemplo del hacer de este equipo de gobierno
que creo que está demostrando otras cosas más allá de lo puramente burocrático, en lo que yo asumo la responsabilidad, eso por supuesto, al menos en este sentido, vamos. Barkatu? Bai, baina bagoaz amaitzen Bai, esan. Lo que achaco es falta de rigor, que la encomienda de gestión no es que se nos olvide poner una frasecita en el orden del día, Lo que estoy achacando es que la encomienda de gestión, tuvimos un debate en las comisiones y ya creo que dije que por la experiencia que me ha tocado a mí es un tema que tiene bastante enjundia y que eso, oírlo de primeras en plena comisión como si fuera baladí y tener que decidirlo ahora también sale del orden del día. Unas cosas no entran porque no tienen suficiente para vosotros peso, otras cosas se sacan porque no las hemos preparado. Joder, tenéis desde el 23 de julio para decirnos, ahí sea, parcatu, se nos olvidó poner en la encomienda de gestión como tal y explicarla en las comisiones. Te paso la información, debatidla y traer el voto definido al pleno. Joder, no sé. Además, si me permite, el 23 de enero recibimos un informe de Diputación relacionado con estos asuntos de que entran y no entran, y creo que en las conclusiones es claro. Sin embargo, y leo literal, se entiende que la documentación relativa a dichos puntos ha de ponerse a disposición de los concejales junto con la convocatoria, a fin de que puedan ejercer el control y fiscalización de los órganos de gobierno de forma completa. Nosotros ni siquiera tenemos el texto o lo que haya que votar como encomienda de gestión, ni siquiera lo tenemos. Es que hemos preguntado en otros municipios cómo se ha hecho y no requiere ningún otro formalismo más que la mera formulación. Entonces, no hay documento que soporte detrás, porque algún municipio que ya lo ha pasado por pleno, por la premura que hay, nos hemos informado sobre cómo ha hecho y lo que han hecho es formular, someter a la votación del pleno la encomienda de ese contrato UCA-Gastedi a la mancomunidad como un ente supramunicipal para que luego ejecute o gestione con Diputación. Les hemos preguntado si ha venido acompañado de documentación, con qué procedimiento. Nada, es esa mera formulación. Es que Leire no os podía haber pasado nada del 23 aquí porque no hay nada. ¿Perdón? Entonces sí que no sabemos lo que se va a votar, ni qué va a encomendar el ayuntamiento, porque eso mismo que acabas de mencionar podría estar recogido en un documento. La gestión del convenio va a encomendarlo a un ente supramunicipal. Así se hizo la última vez cuando gobernabais vosotros, si no me equivoco, ¿no? También se encomendó a la mancomunidad. Me preguntaste, es el día de la marmota, me lo preguntaste eso mismo en los Bachordes y lo que te dije es que yo eso no lo recuerdo, que yo firmé la encomienda de gestión de la recogida de perros. Pero nosotros, el Leire heredó precisamente el UCA-Gastedi encomendado a la mancomunidad, que sí, ahí sea, que provenía de vuestro mandato. Entonces, no tendría más misterio que hacer esa formulación. Tendríamos que votar la urgencia, si se considera que tiene urgencia como para formar parte del orden del día del Pleno. Digo que tendríamos que votar la urgencia y después el fondo del asunto. Entonces, expuesta por la concejala y por alcaldía los motivos que nos parece que son de urgencia para introducirlo como punto del orden del día del Pleno, tendríamos que someter a votación si consideramos, los concejales y concejalas aquí presentes, si el punto tiene o requiere la urgencia que planteamos. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 5. Bueno, superada entonces la urgencia, sería cuestión de someter a votación el punto en sí mismo, es decir, la encomienda de gestión del convenio UCA-Gastedi por parte de este ayuntamiento a la entidad supramunicipal Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Es así, ¿no? Bien, pues esto sería lo que sometemos a votación a continuación. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? Esperamos a que se den el desodorante. ¿Votos en contra? 1. ¿Un voto en contra? ¿Perdón? Igual repetimos. ¿Votos a favor? Repetimos. 6. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Abstención. Bien, pues continuamos entonces con el orden del día, ya serían los ruegos y preguntas. Elisabete, eskatu dizugu mozio bat sartuko genuela, mesedez. Bai, basaldu mesedez. Azaldu aldut, vale.
En primer lugar, nos gustaría manifestar que lamentamos tener que presentar esta moción de urgencia, y más visto el desorden de este pleno. Es urgente que sea debatida y aprobada en este pleno, puesto que hasta septiembre no se celebra otro, como va a ocurrir con correos y otros servicios. Pero que además es público, es probable, puede ser que se cierre el punto de atención continuada de Gorliz. No sé si tienes tú la palabra o la tengo yo, Imanol, que te diga Eli, porfa. Vale. Solicitamos que sea incluida entonces una moción porque las explicaciones vertidas por Elizabeth en el punto sobre las mociones de correos y las dos entidades bancarias no nos han sido suficientes. Eli dice: no se ha incluido en el orden del día de las comisiones porque no sabemos lo que subyace, o por lo menos no tenemos una información oficial. Lo que tenemos oficial es que está abierto. Los sindicatos no han solicitado a Alcaldía reunión para tratar el fondo del asunto. Hace unas semanas hacen unas referencias muy genéricas y se habla de que el servicio no es un gasto exagerado. Lo suscriben sindicatos médicos. Es conflicto laboral. A esto Isaro contesta: la ciudadanía se ha manifestado. Es un conflicto social con enjundia. ¿Qué hacemos como representantes? Deficiencias de servicio en verano, y esto es un servicio público. Y él dice: no es objeto del orden del día. Vosotros que tenéis tanta información, que os sobra información y tal, no tergiverséis. Yo, que leo lo que piden los sindicatos literalmente, que es que les apoyemos, te pregunto a ver por qué no la quieres meter y por qué no lo has metido en el orden del día. Y dice: ¿cómo que piden ayuda a los sindicatos? No lo entiendo. Y yo: pedimos que se incluyan en el orden del día. Mi pregunta es: ¿no quieres que se trate? Y dices tú: son demasiadas subordinadas. La vuelta de la vuelta de la vuelta, como todo el pleno. No nos ha quedado otra que reformular una moción propia de EH Bildu, pero quiero reconocer el trabajo de la parte sindical de SIOSI Uribe Costa, que primero ha hecho lo que tenía que hacer, que es meter por instancia la solicitud de apoyo. Se aprueban los del EGK, se aprueba una moción de urgencia por los temas que os apetece a vosotras y que nos apetece a nosotras, pero casualmente no. ¿Por qué no? Otros ayuntamientos lo hacen, nos consta cuáles son las consecuencias de esta posible decisión en los centros de alrededor, como puede ser el mismo centro de Plentzia, pero de esto no queremos hablar. Así pues, hemos presentado una que, si queréis, os la hacemos llegar. Digo que se basa en el contenido de la solicitud planteada por la representación sindical de SIOSI Uribe Costa, y os hacemos, por favor, la solicitud, el ruego casi, que incluyáis esto en el orden del día y que, si queréis, como bien decía Iñaki, pues lo debatimos, pero por favor ya, porque estamos hablando de que esto podría ser en septiembre. No da tiempo a que lo demoremos y que hagamos chirivueltas. Me encanta que a nosotros se nos reproche que desde el 23 aquí no os hacemos propuestas alternativas de mociones relativas al banco de correos y tengáis una moción de urgencia debajo de la mesa desde no sé qué día y no hayáis tenido ni la cortesía de pasárnosla previamente al equipo de gobierno. Ni esa cortesía, sí reíros. Vosotros os reís mucho, pero aquí el que se ríe el último se ríe mejor. Entonces, de verdad, empezar a colaborar. Eso que tanto habláis del Elkarlana, os he pasado correos electrónicos estos días a los que no se me han dado ni el acuse de recibo. Os he pasado, se me pidió de urgencia el decreto de la peatonalización de la Ribera, ni contestar. Se me exigió por segunda vez para que fuera firmado, ni contestar. Se os ha pasado la convocatoria a la mesa de negociación, ni contestar. No es mentira, se le ha pasado a tu portavoz, ni contestar. Ni contestar. Contestarme a los correos. Ayer se os pasó, pedisteis de urgencia la grabación de las comisiones, que no las tenía todavía en este equipo de gobierno. Solicitamos al equipo informático que lo dispusiera para que se os haga llegar. Se os hace llegar. Luego nos reprocháis que es que como tenemos tanto tiempo, porque claro, como solo tenemos que gestionar, nos da tiempo a todo, ¿cómo nos hemos hecho un texto alternativo a correos y bancos? Y ahora tenéis una moción de urgencia en la que nos ruegas, por favor, que sea aprobada, en la que hacéis vuestra ahora. ¿Por qué no la hicisteis desde el principio? ¿Por qué no lo habéis hecho de las comisiones aquí? Es que, por favor, aplicaros el cuento. No, aplicaros el cuento, el mismo reproche
que nos Porque hacéis a queremos nosotros, que se apruebe la de los terminar, sindicatos, el Eli. mismo reproche que nos hacéis a nosotros, aplicaros el cuento. Y luego que nadie ha dicho que no va a haber empleo. ¿Quién ha dicho que no va a haber empleo? Claro, es que das por supuesto todo. Muchas cosas, demasiadas. Ya que estamos hablando del PAC, pakaren inguruan gaudela berbetan, gogoraztea ez da lehenengo aldia, gogoraztea alkate Andereari, nik bidali niola e-mail bat honen inguruan, uztaila ekainean, gaizki gogoratzen ez badut, data, eta ez dudala inongo erantzunik jaso. La misma, la alcaldesa, que en su día le llamé y me dijo a ver quién era yo para llamarle, porque no era el portavoz del grupo de H. Bildu. Esa misma es la que no está contestando a los emails que manda otro concejal de la oposición. ¿Pero de qué historia me estás hablando? ¿De qué historia no? Tú ya sabes ¿De qué perfectamente, siglo? entonces no te hagas la longuis. De verdad, ¿de qué historia me estás hablando? Vamos a centrarnos en los hechos objeto de debate. Yo creo que sí. Traéis una moción que ahora decís que hacéis vuestra, cuyo texto no conocemos. Nosotros a la una tenemos gente para una reunión a la que no le vamos a hacer esperar y o se nos da un tiempo... No, efectivamente. No, perdón. O nos pasáis la moción. Pasarnos la moción con la antelación suficiente. Para que se Mira, puedan Eli, estudiar los el 20 asuntos. de julio estaba esta frase, que no la voy a leer porque es verdad, ya vale, de para adelante y para atrás y de reproches de uno a otro, porque existe el papel. El 20 de julio estábamos diciéndoos aquí qué es lo que pasaba. Hombre, Eli. ¿Pero me hablas de una moción propia de H. Bildu en relación a esto? Eli, con la de los correos y esto hicimos la de los sindicatos y os lo comentamos en aquel día. Pero que es una y en este pero momento que vamos a dejar de liarla. En este vamos momento a ver. ¿vamos a esta moción del PAC sí o no? Vamos venga. A ver. Vamos Aquí para adelante. entró por registro un escrito suscrito por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sindicatos, con una forma de expresarse X ante unas posibilidades X. Estos señores podíais haber hecho vuestra la moción o hacer una similar. No, pedisteis que se introduzca en el orden del día. Os contestamos que desconocíamos el fondo de este asunto, que antes de pronunciarnos nos gustaría que los sindicatos o alguien de ellos se hubiera dirigido a nosotros, nos explicara, porque hay que conocer todas las partes, la de la ciudadanía, la de Osakidetza, la de la parte sindical, la vuestra, si es que tenéis opinión sobre ello. A eso ningún inconveniente, pero es que nos estéis reprochando que queríais sacar vuestras mociones aquí, in situ y con vuestra forma, y ahora traéis una moción relativa a esto, que queréis que sea aquí, decidamos sobre la marcha, pues vosotros veréis. Si queréis presentarla, primero tendremos que votar la urgencia de la moción y después la moción en sí misma. Y para votar sobre la moción tenemos que conocerla. Entonces son dos pasos, la urgencia y el fondo de la moción. Dos cositas. El orden del día lo establece la alcaldesa. Eres tú la que decides. Y en las comisiones lo que se te instó es que el texto presentado por los sindicatos sea incluido en el orden del día. Efectivamente, en las comisiones nos dijiste que no os ibais a expresar en tanto en cuanto no tuvierais datos. Sin embargo, os habéis expresado. Os habéis expresado en los mismos términos que se recogen en el texto de los sindicatos. Exactamente igual. Les trasladamos nuestro deseo de que el servicio se mantenga de manera permanente. Exactamente igual. Ellos hablan de indefinido y aquí vosotros, en dos escritos dirigidos en el día de ayer a Gobierno Vasco y a Osakidetza, os mostráis ya, os expresáis, es curioso, sin tener los datos, porque les estáis pidiendo al mismo tiempo una reunión, pero les expresáis lo que queréis. Y nos cuesta aquí acordar una frase, es así de triste, nos cuesta aquí aprobar una frase entre todos los partidos, una frase que además nos viene dada por el conjunto de los sindicatos de este sector, en los mismos términos en los que habla el equipo de gobierno a Osakidetza y a Eusko Jaurlaritza. Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. Y como ha dicho Aisea, nosotros lo que traemos aquí, como a ti lo que te perturbaba de alguna manera era que ese texto no tenía formato de moción, lo que hemos hecho es convertir ese texto en formato de moción, en los mismos términos. No hay nada nuevo, nada, absolutamente nada nuevo, más que haberle dado formato de moción. Nuestra intención no era que H. Bildu se hiciera con esa moción y la presentara texto, sino que fuera incluido en el orden del día por la señora alcaldesa, que es quien establece los órdenes del día de los plenos y comisiones. Esa es la cuestión.
Insisto, el procedimiento dice que primero hay que votar la urgencia y después la moción. Desconocemos la moción. En primer lugar, vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de que sea urgente esa moción? 5. ¿Votos en contra de la urgencia? 6. No hay lugar. Bien, pasamos al tema de ruegos y preguntas y en relación a este tema, por seguir con este tema del PAC, antes de entrar en ruegos y preguntas sí quiero leer un texto porque se han dicho sobre mi persona mentiras en relación a este asunto. Mentiras. Vosotros sabréis o quien las ha suscrito, por qué las ha hecho. Cuidado con señalarnos, Elisabete. No, vosotros sabréis. Cuidado con señalarnos, cuidado que antes con has dicho cosas muy serias sobre cuidado las firmas. con señalarnos. Cuidado con señalarnos vosotros, a nosotros. Cuidado. Que aquí, bajo el manto de ciertas cosas, pasaba por aquí, habéis dicho cosas muy fuertes, implicado a otras personas en tema de firmas. Pruebas. Cuidado. Pruebas. Necesitamos pruebas. Cuidado. Las acusaciones se basan en Quiero pruebas. Leer un escrito, Eres abogada. Quiero leer un escrito, porque me afecta directamente mentiras que se han dicho en un texto suscrito por sindicatos. El texto se titula Que no te manipulen, sobre el PAC de Gorliz. Recientemente se ha publicado en redes sociales un cartel sobre el servicio del PAC del municipio de Gorliz, servicio de urgencias, para que lo entiendan, suscrito por varios sindicatos, en el que se afirma que la alcaldesa de Plentzia no ha querido meter esta petición en el orden del día del pleno del próximo jueves, alegando que no es problema del Ayuntamiento de Plentzia el cierre del PAC de Gorliz. Eso es absolutamente incierto porque de mi boca no han salido semejantes manifestaciones. Además, en dicho cartel se anima a la ciudadanía a concentrarse en el pleno que mañana a las 11 horas se celebrará en el Ayuntamiento de Plentzia, es decir, el de hoy. Todo el que acuda al pleno, como siempre, será bienvenido porque además el pleno es público. Pero para evitar que se manipule a la ciudadanía y se falte a la verdad, quiero dejar claro que tal afirmación relativa a mi persona es incierta y además exijo una rectificación pública de los sindicatos firmantes. Como vecina de Gorliz valoro muy positivamente el servicio del PAC de Gorliz y la calidad del mismo. Y como alcaldesa de Plentzia me he dirigido formalmente al Departamento de Salud del Gobierno vasco, así como a la dirección de Osakidetza, solicitando una reunión informativa sobre el futuro de dicho servicio y abogando por su mantenimiento en el tiempo con un carácter indefinido. Exijo que la rectificación se haga en los mismos medios en los que se ha publicado y quede clara la postura de la alcaldesa de Plentzia. Me parece necesario porque estoy de las mentiras pues bastante cansada. Pues apúntate, que ya somos 2. Os te voy a pedir, Elisabete, que todo lo que tiene que ver, tú que gestionas el propio pleno, bueno, pues que nos solicites a todos tener un mismo estatus de cómo nos comportamos, de cuándo hablamos fuera del micrófono, de cómo estamos diciendo hostia y palabras de todo tipo. Entonces, yo te pediría que en este tipo de situaciones, pues que mantengamos una coherencia y una cierta forma todos los concejales que estamos en este pleno. Sí, a mí también me han llegado por ahí palabras de lo menos apropiadas. Nik ere hitz hartu nahi dut, Iñakik egin duen moduan, mesedez. Aldut, pero ¿en relación a qué? A esto que acabas de comentar, a lo que acaba de comentar Iñaki, ¿puede ser? Bien. Iñaki, es que ricasco por recordarnos que tenemos que comportarnos mejor de lo que yo misma lo he hecho. Pido disculpas por la palabra malsonante hostia. No obstante, creo que todo el mundo tendríamos que hacer autocrítica. Elisabete misma ha dicho dais pena. Entonces, bueno, vamos a decir las cosas como son, menos mal que todo se graba y no me digas que es mentira porque no he dicho, menos mal pena, que todo se graba. Da pena, solamente, da pena la situación. Bueno, no he dicho dais efectivamente, pena. Da muchísima pena, por lo que yo te agradezco el comentario y yo misma hago autocrítica y pido perdón por haber dicho hostia. Bien, pues hecha esta aclaración tan constructiva, pasamos ya a lo que son los ruegos y preguntas. Bueno, Elin, daukat galdera bat, eskaria hobeto, edo biak. Hasi baino lehen, edo formulatu baino lehen, azpimarratu nahi dut, ditugun zailtasunak udal gobernuaren, udal lanaren jarraipena egiteko. Hemen egon zarete tirabira batetan, leporatu diguzu zenbat alditan ez dugu erantzuten, ez dakizer badakin hor. Terapia horren guztian atzean, datu bat dago, eta da, gure erregistroen 130% erantzunak izan dira. Hau da, 100 erregistrotik 30 erantzun diguzue. Eta honek, egoera honek, zailtatzen du
gure fiskalizazio lana, gure lana, berez gure lana dena. Hildo honetatik galdetu nahi dugu, jakin izan dugu, subentzioak ordaintzen hasi direla, edo behintzat zerrenda bat, atera dela erregistro baten bidez egin diren ordainketa batzuekin. Baina, edo egingo diren onartuta dauden ordainketekin, baina ez dakigu erregistro hori bakarra den, zerrenda hori konpletoa den edo zati bat da bakarrik, hau da, hor falta diren taldeak, batzuk dira kirol taldeak, beste batzuk dira kultur taldeak, ez dira aipatzen, eta jakin badakigu dirua eskatu dutela, diru laguntza eskatu dutela. Orduan, jakin nahi dugu, lortu dugun zerrenda hori osoa den edo zati bat da bakarrik, eta hori da eskaera, eta hori da galdera, eta eskaria da mesedez talde hoiei, bai kultur eta bai kirol talde hoiei jakinaraztea zein den egoera, zein den talde bakoitzaren egoera. Barkatu, baimena ematen badidazu zeintzuk botatzen faltan zuk? Arkote, Kakarraldo, Busterri antzerki taldea. Zein, barkatu? Busterri antzerki taldea, herri antzerkia, herri antzerkia, Plentzia Kantagune. Batipat horiek ateratzen zaizkit, baina uste dut gehiago daudela, Orduan, horiek ez daude zerrenda hortan. Begiratuko dugu. Eta jakin badakigu, diru laguntza eskatu dutela. Barkatu, segi. Nik amaitu dut. Bale, pues, begiratuko dugu. Suposatzen da, dana tramitatuta dagoela, baina badirudienez, pues, ez, orduan egiaztatuko dugu. Está prevista la próxima semana el pago al Arcote y al Cacarraldo de la subvención correspondiente para este año. Vale. Eskerrik asko, Iñigo. Y los de cultura... Eso, eso me miro, si te parece, Beñat, voy a mirar cuál es la situación en este momento de esos trámites para ver en qué punto están y me comprometo a activarlo todo en el caso de que haya algún tipo de traba o de problema o de pega, aunque sea a nivel procedimental o lo que sea, para que cada grupo tenga su subvención cuanto antes, eso por supuesto. Así que voy a consultarlo y os transmito la situación en cuanto tenga, tanto a vosotros como a los propios grupos, para aclarar cuál es la situación en este momento. No, yo según tengo entendido, los que han presentado la documentación pertinente ya han recibido. Sí, hombre. Pues no. Yo sí. Pues no, tú igual sí, pero hay grupos que no. Si tú has presentado la documentación yo no he presentado nada. No, me refiero al grupo o a la asociación que haya presentado lo que se le requiere, ya ha habido algunos que han recibido su subvención. En los clubes deportivos el tema es que algunos han presentado con anterioridad a fecha de junio y entonces en junio se han pagado algunos y ha habido otros que han presentado un poco más tarde o que les faltaba alguna cosa. Entonces por eso no se ha pagado en junio. Eso se va a pagar la próxima semana. En el caso de Cacarraldo, Pitimbat presentado un poquito más tarde y tal. El de Arcote no sé cuál es la razón. Los otros no, los culturales no. Ez da horrela, Nieves, ez da horrela. Sentitzen dut, baina ez da horrela. Pues algunos no te ¿Me dejas terminar? Sí, termina. Gracias. Nik dakidala, bi talde horiek eskatu dute dirua, eta badakit zerrenda horretan ez direla agertzen, eta badakit bi horietatik batek ez duela jaso dirua, eta ez ezebez. Pero tú ya han presentado todo lo que tenían que presentar. Sí. Vale, pues entonces ya se les pagará. Pero si es que es lo que estoy preguntando, es lo que estoy pidiendo, explicaciones. Joder. Así de sencillo.
Pues yo lo que te digo es que los que han presentado, además yo me acuerdo, yo hablando con la que lleva el tema, que es Marisol, cuando se le ha presentado toda la documentación, se le ha dicho que vayan pagando. Bueno, y me imagino que Arantxa llevará el control. Yo os comento un poco la situación. Hemos estado confinados y sí es cierto, pues bueno, pues que se dijo que se paralizaban todos los procedimientos hasta que se levantara el confinamiento, ¿vale? Y luego sí se dijo pues que se aprobaron unas medidas para apoyar, ¿no? El tema de pues que se pague cuanto antes a los proveedores, a las asociaciones culturales y deportivas. Y en junio se puso en marcha, pues se revisó toda la documentación y se empezaron a hacer pagos. Casi a la mayoría de los grupos culturales y deportivos. Quizás sí nos falta por hacer lo que tú has mencionado, Beñat, Cacarraldo, quedaban algunos porque les faltaba documentación y otros igual porque se han quedado ahí, pero sin ninguna mala intención, pues igual se han olvidado y bueno, pero lo estamos poniendo en marcha. Sí, Arantxa, por supuesto, no quería transmitir ningún pensamiento oculto ni nada, simplemente que hay grupos que no lo han recibido eta, bueno, pitin bat ikaratu egin dira, jakin dutenean batzuk jaso dutela, eta beste batzuk ez, eta hori da. Argitzen da, eta listo. Saiatu gara egiten dana ekainan, eta, bueno, ekainan eta uztailan artean, eta, bueno, gelditu dira horiek, baina ezer berezi gabe, baina saiatuko gara. Eta ulertzen da, eta eskertzen da. Vale, gehiago? Modu azkarrean galdera bat dekogu, herriberari buruz, y la verdad es que es un tema que produce tristeza que una medida de este calado se ejecute por decretazo teniendo a un pueblo enfrente. Porque hasta personas que están a favor de la medida han criticado con rotundidad las formas de ejecutarla. Se nos mintió cuando la señora alcaldesa dijo en el pleno del 3 de junio que hemos hablado con todas las comunidades de vecinas y vecinos y todas nos han dado el visto bueno. Esto fue el 3 de junio. Y exactamente se les llamó el 11 de julio. Se nos mintió, Imanol, en el pleno del 3 de junio, cuando se nos dijo que todos los organismos están informados antes de echar la primera piedra. Infórmate bien, le reprochaba Saitor. Y ayer, en el pleno de Gorliz, se solicitó que se tramite una queja formal contra el Ayuntamiento de Plentzia por haber ejecutado unos trabajos en aquel municipio sin haber sido informados de los mismos. En el pleno de ayer se solicitó que se tramite una queja formal contra el Ayuntamiento de Gorliz porque la alcaldía de aquel municipio ha reconocido que no se les informó a posteriori de ejecutar los trabajos. Imanol. Este es el cierre más rocambolesco en la historia de Plentzia. Falta de una previsión absoluta, donde primero se ejecuta y luego se elaboran los informes, por ejemplo. Informes, si no me interrumpes te lo digo, se ejecutan los trabajos el 18 y el 19 de mayo y se elaboran los informes. Señora alcaldesa, por favor, ¿le puedes decir al teniente alcalde que no me interrumpa? Sí, dime que no. Señor teniente alcalde, ¿tiene usted a bien no interrumpir? Esto es una falta de respeto absoluta. Esto es una falta de respeto absoluta. Faltas de respeto por todos los lados. Sí. ¿Relativo a? Sí. O sea, la ironía que tanto le gusta a alguno de vuestro grupo, yo no puedo utilizar. Deja de acusar a nuestro grupo, por favor. Venga. Pediríamos que no tuviéramos interrupción. Una cosa, David, que seas preciso en los argumentos, porque estás aludiendo, por ejemplo, a trabajos. Si nos puede especificar de qué fecha. Sí, los trabajos que vienen recogidos en el presupuesto de CEPRENOR. Bien. Exactamente los trabajos que vienen recogidos en el presupuesto de CEPRENOR. Se firma un decreto de cierre, un primer decreto, un 25 de mayo, se echa por tierra y se firma uno el 13 de julio. Se hacen unos primeros trabajos ejecutados por esa misma empresa en esa vía y al de día se cambian. Donde no se hace partícipe ni a otras instituciones, como es el caso de Gorliz, y mucho menos a los diferentes sectores y personas implicados de esta villa. Ya no tenemos nada que decir con la oposición. Tenemos nuestras dudas y así os lo presentamos si incluso se cumple con la normativa municipal. Y la pregunta es muy concreta. Frente a ese escrito que presentó EH Bildu junto a un informe jurídico que dice que el cierre llevado a cabo por esta alcaldía contradice la normativa urbanística municipal, ¿cómo va a actuar la alcaldía?
Esa es la pregunta. ¿Te puedo pedir unos matices antes? Mira, te has referido a un decreto que se firmó en mayo, te estás refiriendo de peatonalización parcial de Ribera durante el fin de semana, ¿no? El decreto de mayo se elaboró un borrador porque la medida se estuvo valorando con bastante antelación y en función de una serie de circunstancias el decreto quedó hecho un borrador, un esqueleto, pero nunca fue firmado. Y te has referido a él como se firma un decreto en mayo y luego otro no. Error. El único que se ha firmado es el del que te pasé por correo electrónico a requerimiento tuyo, fue el jueves o el viernes pasado. Ese es el único. Había un borrador porque los equipos jurídicos están trabajando en ello y se iba un poco articulando el decreto, sin más. Eso sí me gustaría que quede claro porque no es correcto. Habéis dicho que en el pleno de 3 de junio se os mintió en relación a qué, igual no me ha dado tiempo a apuntar. ¿A qué se...? Muy sencillo, sí. he leído palabras textuales tuyas. Sí, las que están grabadas, y te digo... relativo al hablar con los vecinos, sí. Sí, están grabadas creo que tardamos 4 horas, 0,5 minutos y 13 segundos. Sí. Dices exactamente, hemos hablado con todas las comunidades de vecinos y todas nos han dado el visto bueno. Sí, es que en rotundamente falso, porque has hablado por teléfono el 11 de julio. Espera, te digo cuando he hablado, si yo no tengo ningún inconveniente. En aquel momento ya habíamos avanzado con las comunidades que tenían vados, exclusivamente con las que tenían vados y acceso a garaje, fue con las primeras con las que se habló. Por tanto, no mentí en absoluto. Bueno, pues también si te hace gracia, oye, a mí me encanta que os riáis, es siempre con buen ambiente en este pleno. Pero escucha, no, es que perdona, parca tú. No mentí, es que te lo tenía hablado y algunas de ellas han sido entrevistas personales con ellos y otros por teléfono. Y después, porque claro, son muchos portales, a implantar una medida de estas características pues que siempre genera incertidumbre. Además de que la Asociación de Comerciantes y Hostelería le dio en el seno de su asociación el tratamiento que lo consideró oportuno y del que Iñaki sabe los detalles, bueno, nosotros también, pero que él ha estado sobre ese asunto, y yo me he dedicado a contactar con todos los presidentes y presidentas de cada una de las comunidades. Personalmente, quienes han querido desplazarse aquí para hablarlo, les he recibido encantada, porque además me interesaba mucho saber qué opinaban. Y a otros, con una conversación telefónica, lo han considerado suficiente. Luego ellos y ellas han hecho su traslado a su comunidad. No ha habido ni una sola opinión negativa de todos los portales. Estoy hablando de las interlocuciones que he tenido yo. Ni una sola opinión negativa al cierre temporal de tráfico en Ribera. La Asociación de Comerciantes lo votó y salieron más votos favorables. Ese es el resultado. Yo no entraré porque tengo todo el respeto al proceso interno que ellos han tenido. Respecto de los portales, todo bienvenida, todo. Entonces, no he mentido en el pleno de 3 de junio, eso por corregirte. No te he entendido qué se acordó en el pleno de Gorliz. Igual estoy un poco lenta hoy, ¿eh? Yo, en el pleno celebrado ayer, el pleno se celebró ayer, Imanol. El pleno se celebró ayer y tienes la grabación en YouTube. En el pleno celebrado ayer, en Gorliz, se solicitó que se tramite una queja formal contra el Ayuntamiento de Plencha por haber ejecutado unos trabajos en aquel municipio, en Gorliz, sin haber sido informados de los mismos. ¿Eso han dicho también cuando han recibido el correo de solicitud de la obra? ¿Ese correo qué fecha tiene, Imanol? Yo sí mandé un correo de alcaldía, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Gorliz, por el medio que nos fue indicado, tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación, para ponerles en conocimiento de esta. ¿Y qué fecha tienen? ¿Nos lo podéis comunicar? Recuerdo. ¿Nos podéis dar copia de ambos correos? Te lo miro. La copia de los correos, pues sí, a lo mejor no te la doy, pero la fecha sí. Quiero decir, porque un correo pues es privado. Pero... Bueno, nos dijeron que lo hiciéramos por ese conducto. La señora alcaldesa, en diferentes comisiones, ha afirmado que no han tenido información de las obras en cuanto se han ejecutado. Y ayer se solicitó que se tramite una queja formal contra el Ayuntamiento de Plencha. ¿Se solicitó y se aprobó? Se solicitó en ruegos y preguntas. No, para saber, sin más, para tener la información. Y la pregunta es muy concreta. ¿Cómo va a actuar la alcaldía frente al informe jurídico que hemos presentado? Yo, discúlpame, David, el otro día lo que hice, los informes jurídicos son, bueno, en el expediente sabéis que antes de elaborar el decreto hay 4 informes de Policía Municipal, de Aparejador, de Secretaría y de
y de asesoría jurídica. Sí, policía, aparejador, asesoría jurídica y secretaría. Particularmente me centro en los de secretaría, no por menoscabar los otros, sino por los criterios jurídicos. Secretaría y asesoría jurídica han informado favorablemente sobre eso, y el otro día efectivamente entró un informe vuestro, creo que lo tengo por aquí, que pone que es un informe jurídico. Yo no veo membrete de letrado o de gabinete por ningún lado, y quería preguntaros a ver quién lo ha emitido. No sé si es vuestro, vosotros sois los emisores. Servicios jurídicos que trabajan para EH Bildu, que no lo firman ellos, lo paga EH Bildu y lo firma, y tiene el membrete de EH Bildu. Es que yo... Los mismos de las Juntas Generales. ¿Los mismos? Los mismos que han presentado las Juntas Generales. Es que yo me quedé sorprendida porque lo tacháis, lo tildáis de informe jurídico, y como no lleva ningún membrete, ninguna firma, me quedé sorprendida. Lo que he hecho es trasladarlo a los servicios jurídicos. Yo no puedo pronunciarme sobre un documento. La firma, perdona, es de EH Bildu. Ya, pero EH Bildu emite informes jurídicos. Alto y claro, sí, porque se hace suyo el informe que ha encargado a los servicios jurídicos que trabajan para EH Bildu. Vale, es vuestra forma de proceder. A mí me llama la atención. Actúa en consecuencia, señora alcaldesa. Tienes un informe jurídico que dice que va contra la normativa municipal. El cierre. Era la pregunta, que cómo se va a actuar. Sí. ¿Cómo va a actuar la alcaldía frente a ese informe jurídico? Yo ya he actuado, he dado traslado del mismo a los servicios jurídicos. Y luego, ya esto es una opinión mía, yo pregunté a los servicios jurídicos a ver si de verdad es un informe jurídico, porque no llevaba membrete, firma de letrado o letrada, o de un despacho de, me da igual, de arquitectura o de quien fuera. Ahora yo no sabía que hacéis vuestros informes jurídicos, me parece una forma muy curiosa de trabajar y arriesgada, pero bueno. Pero se te puede devolver la pregunta. Cuando tú eras alcalde hace 4 días, ¿en virtud de qué cerrabas la Ribera para fiestas? Yo quiero que me la contestes. ¿Dónde están los informes jurídicos? Porque yo he preguntado y no hay. No los hay. Es que es alucinante. Pero no los hay tampoco con el PNV, en la alcaldía. En las fiestas del año pasado... Tú has gobernado 4 años. Perdona, no los hay. La Ribera. No los hay. Se cerraban, la razón eran las fiestas, no hay más. Vaya razón. Bueno, el COVID, bien, estupendo. Estupendo, está muy claro. Pero tampoco hay informes con el PNV cerrando Ribera por fiestas, Ya te contesto. Que el año pasado lo habéis cerrado vosotros. Yo es que tuve mucho interés por saber en virtud de qué cerrabas. Y cuando me pero entonces no había un informe jurídico. Entonces no había un informe jurídico. La diferencia es que no estábamos nosotros, estabais vosotros. A ver, pero en estos momentos eso es, has dicho bien la diferencia. La responsabilidad política está en el Gobierno y los ruegos y preguntas son el trabajo que hace la oposición para que el Gobierno dé cuenta de su trabajo. Estamos en eso, ¿verdad? Venga, pues vamos a agilizar el asunto para todos mucho mejor. Hace un rato, Isaro. No tocado ni una pintura. Perdona, no habíamos tocado ¿quién está acusando? ¿Nosotros acusando de qué? ¿Dónde está la acusación, Imanol? ¿Dónde está la acusación? Has dicho de palabra que hemos ejecutado unas obras sin consultar a nadie. Sí. ¿Cuáles? Ribera. Ribera no hemos tocado. ¿Cuándo hemos tocado Ribera? Plaza Ochoa, perdón, que seas tan fino. Plaza Ochoa. Sí, Giro. Sí, las obras de Plaza Ochoa, que se recogen en Ceprenor. Nada más. Eso es, a esas me refiero. Tú has dicho cierre de Ribera. Bien, el cierre de Ribera. Es que lo que se cierra es Ribera, no se cierra Plaza Ochoa. No habíamos cerrado Ribera. No habíamos cerrado. Claro. Nadie había hablado del cierre de Ribera. ¿Quieres que seamos exactos con el lenguaje? Nadie había hablado. ¿Dónde está la acusación? Que habéis dicho que hemos cerrado Ribera sin haber hablado con ningún vecino. Y eso no es cierto. Y que no habíamos mandado comunicación a Gorli. Gorli tiene comunicación primera, antes de pintar nada en la calle de Gorli. Os solicitamos esos documentos. Lo tendrás. Os solicitamos esos documentos. Y la tiene la Diputación. Pero cuidado también. con las acusaciones. No, tú has dicho. No. Hombre. No. A los hechos me remito, Imanol. 18 de mayo se ejecutan unas obras sin haber informes. Los cuatro informes que ha mencionado Elisabete son posteriores a la ejecución de los trabajos. No, hombre. Vosotros cuando cerrabais el Ribera y se daba la vuelta en Plaza Ochoa, ¿a quién informabais? ¿A quién informabais? Todos los años ha sacado un bando informativo. Todos los años ha sacado un bando informativo. Nosotros hemos sacado... ¿Cómo que tendréis ese OK y tendréis esa comunicación? Pues os solicitamos esa documentación. Fijaros lo que son las cosas que cuando se materializan las obras, porque el cierre se ha dado el anterior fin de semana, pero la materialización de las obras, que es de lo que estamos hablando, en cierta manera, cuando se da
es cuando se empiezan a materializar las obras, más allá del cierre, que viene, como he dicho, aurreko astean, cuando se materializan esas obras en Gorliz, se sorprenden porque se pone esa carretera, al final se hace la rotonda y esa carretera termina siendo bidireccional, ¿no? Lógico. Sí, eso es así, ¿no? Si hay una rotonda, la carretera es bidireccional. Vale, bye. Fíjate que la rotonda de salida, la de Gandias, está cerrada y Gorliz no tenía constancia de ello y los coches que salían se tenían que meter a la entrada, o sea, se tenían que meter a la otra carretera, es decir, a la entrada de la rotonda, en este caso de Gandias, para Plaza Ochoa. En todo caso, si hubiese pasado algo, ¿sabes quién era el responsable jurídico? Bueno, el responsable en este caso, el Ayuntamiento de Gorliz. Y el Ayuntamiento de Gorliz ha dicho claramente que no tenía notificación. Lo dijo en una comisión urbanística y lo dijo ayer en pleno, que no tenía notificación alguna. Pues están equivocados. Bueno, ¿están equivocados o alguien miente? Pues, bueno. Una cuestión, si se puede, Elisa. Aurrera. Vale, tomando un poco la pregunta que hacéis respecto a Ribera, y si es verdad que es una cuestión que compete mucho más al área de urbanismo, es verdad que es una actuación que sale del propio plan de reactivación económica, teniendo en cuenta varios factores que se explicaron en el anterior pleno. Uno de los factores es el hecho de cómo afecta al COVID, al sector empresarial, cómo está afectando el COVID al consumo y a otros ámbitos que tienen que ver más con el área en el que estoy encomendado. En ese sentido, sorprende, por un lado, la urgencia para que lo de correos y lo de los bancos sea lo antes posible se ponga en marcha, coincidiendo en ese sentido, y, sin embargo, la poca profundidad y falta de posicionamiento que obtenemos en respecto a Ribera. Estamos hablando de procedimientos y no estamos hablando del posicionamiento real y cómo dar solución a la ciudadanía y a los comercios y a los otros establecimientos que están en Ribera y otro entorno y cómo abordarlo. En ese sentido, todavía yo no he recibido, por lo menos, ningún escrito respecto a cuál es el procedimiento y cómo hacerlo. Sí hemos debatido, pero no ha habido nada por escrito y también en su momento os lo solicité. Nunca nos lo has pedido, Ñac. Voy a seguir hablando hasta que termine y como tú también nos haces este punto de nos enseñas cómo tenemos que funcionar en un pleno, pues yo voy a continuar y en este caso porque he cogido yo el propio testigo. En ese sentido, la ciudadanía, de la que has mencionado, Isaro, tú concretamente, y que además yo entiendo que conociendo, ¿no?, ese entorno, como a mí me habéis dicho que conozco el mundo del turismo por mi profesión, tú conociendo por tu profesión también los métodos de participación, los métodos de cómo trabajar con entidades público-privadas, etcétera, y además formando parte de una institución como es la Universidad del País Vasco, entiendo que al hablar de ciudadanía, también en este caso nos preocupará la ciudadanía, y la ciudadanía entendida en su sentido más amplio, no solo las personas en sí, sino también las personas que trabajan y que tienen algún tipo de local o en este sentido les implica algo el consumo, que en este caso ha sido afectado por el COVID. Por lo tanto, vuelvo a sorprenderme para poder responder a una cuestión como Ribera, desde la concejalía que me compete, el qué urgencia tenemos para algunas cuestiones de las cuales podemos, de alguna forma, posicionarnos y tener una especie de rédito político o de posicionamiento político y en cuáles no. Porque todavía no ha quedado claro y yo creo que si hacemos una encuesta, que si queréis la hacemos, una encuesta en los establecimientos comerciales, yo no sé si la gente sabe si H. Bildu quiere peatonalizar Ribera o no y cómo lo quiere hacer. Esto no ha quedado claro. Ahora, eso sí, hemos llamado a todos los comercios, hemos estado intentando hablar con ellos, se ha generado un doble debate y una falsa expectativa en torno a lo que se puede generar y, por lo tanto, quiero deciros que más allá de lo que nos podáis achacar en cuanto a los procesos de información, los procesos de trabajo con las diferentes entidades, entiendo que ahí, por haber llamado y por haber hecho algunas comunicaciones con el propio sector, también tenéis una responsabilidad a la que os quiero aludir, porque todos somos parte, evidentemente, de este municipio. Por lo tanto, sorpresa en cuanto a cómo actúa la alcaldía ante un informe jurídico, bueno, pues evidentemente si vamos a actuar siempre respecto a algunos temas a después o realmente estamos preocupados por los contenidos, que es lo que en este pleno yo me quedo un poco con esta sensación, ¿no?, de que no nos importa tanto el contenido, sino las formas, porque hemos hablado mucho de formas y poco de contenido, y sobre todo que nos importa mucho lo que sale fuera a la calle y cómo lo plasmamos en las redes sociales y en otros ámbitos. Luego esperaremos los vídeos que pueda sacar cada una de las entidades, y esto es lo importante en este pleno, parece ser, o la impresión que me llevo, y que evidentemente si lo preguntamos al sector habrá que barajar cómo lo ven ellos también. En la época en que tú gobernabas, ¿qué habéis hecho en la parte del casco viejo? En la parte del casco viejo que era zona restringida de tráfico. ¿Solamente autorizados a los que tienen vados, habitantes o vehículos oficiales?
Eso ahí se ha quedado, y eso es del 12 para acá, ¿no era el PNV? Pues muy sencillo, Imanol. Hemos hecho lo mismo que ha hecho hasta ahora el equipo de gobierno. Cero patatero. Es más, te digo una cosa. Votamos en contra de esa normativa mientras que vosotros la aprobasteis en el año 2012. Votamos en contra de esa normativa mientras vosotros la aprobasteis. Claro, lo hemos cumplido en la misma medida que lo habéis cumplido vosotros. Zero zer gehiago? Bota mesedes. Es gauza azkar bat, Imanolentzat. Imanol, ¿qué pasa con el aparcamiento de Chipío? ¿Nos puedes contar, por favor, en qué fase estamos? Estamos en la fase de terminar de ponerle las cintas y nada más, y que la gente aparque donde quiera, pero ordenada, si se puede. Y estamos pendientes de que URA, porque alguien denunció a URA, que no tenía cosa mejor que hacer, y entonces URA está pendiente de que nos mande algún informe. Sí pediría que se eviten ese tipo de comentarios, de si no tenía otra cosa que hacer. Creo que la gente tiene, bueno, o sea, que estás poniendo tú en boca de URA palabras como hay gente que no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿no? Ostras, a mí me parece realmente grave que tú hables en nombre de otra institución. Desde luego que cualquier persona tiene la misma legitimidad que tú y que yo a llamar, a denunciar, a informar o a hacer lo que le salga en gana. Estáis esperando los informes de URA, o sea, se ha ejecutado la obra sin informes. Vale, pues, hasta donde yo sé no se ha ejecutado ninguna obra, sí. Perdón, Elizabeth, hay un panel informativo junto a una solera de hormigón que pone Chipío Parking. Hay unas señales, sí, porque allí aparcaban los barraqueros, como tú bien me dijiste en un email, pero nunca ha sido un aparcamiento permanente. ¿Pero la P quién la puso? Nosotros. Porque o sea, que depende de quién la ponga. No, porque ahí hay dos aparcamientos, perdona. Uno que va a las escuelas. Que no es nuestro, que no es del ayuntamiento el terreno. ¿El de las escuelas? No, el que has puesto la P no es terreno del ayuntamiento. Y sin embargo, donde hemos puesto las señales... ¿Perdón? ¿La P? Yo que sepa hay dos Ps. La P la P vieja. Hay una en Chipío Videa, y hay otra en Genaro Urrutia. Mírala dónde está. La P, sí, lo miraré. Soy muy curioso. Bueno, pues entonces igual como alcalde me toca reconocer que lo puse mal. Igual como alcalde me toca reconocer que lo puse mal. También porque tenía que haber hablado con URA. Sí. Sí. Pero entonces contradices lo que ha dicho la señora alcaldesa, que se han hecho unos trabajos ahí. Se ha hecho unas marcas con unos palos para poner cintas y ordenar. Sabemos exactamente lo que se ha hecho. Sabemos exactamente lo que se ha hecho y nos da exactamente igual. Lo que pedimos es saber en qué condiciones está. Y se ha llenado el suelo porque había baches. Lo que pedimos es saber en qué condiciones y luego, si tienes a bien respondernos al escrito que te solicitamos y que luego te remití por correo y que no tenemos información. No, ya te lo mando. Pero lo agradeceríamos. Lo agradeceríamos. Lo que queda claro es... Porque si me pides información de algo que todavía no sé, lo que va a decir URA, porque es verdad que hemos actuado sin hablar con URA, eso te lo reconozco. ¿Nos has dado información de algo que no te hemos pedido? No, pero te lo digo, porque es que tú quieres información de allí, pero todavía no hay nada, solo 4 palos, que no tenemos nada. Bueno, a ver, sabemos lo que hay por lo que hemos podido ver, Imanol. Hemos solicitado el presupuesto de los trabajos y todavía no lo tenemos, con lo cual... Está dentro de la partida de... Pero tú tienes un presupuesto. ¿A ti ha habido una empresa que te ha entregado un presupuesto? No sé si tiene presupuesto el arquitecto, no lo he visto. Todavía no lo he visto. Bien. ¿Podemos consultar ese expediente, por favor? Sí. Ahora no sé si lo tiene porque está Ricardo de baja. Pero bueno, sí. Cuando esté disponible o quien pueda, ¿nos podría facilitar ese expediente? Venga, gehiago? Bai, beste, hau da, nire kasuan galdera bat, eta da, arpilla oren eraikinari buruz. Jakin, galdetu nahi genuen bereziki zein den parkinaren egoera, orain jakin dugu, azken momentuan, obretan ari direla, gaur bertan, zapaia konpontzen eta pikatzen ari dira eta alde batetik itxita dago, jarraituko duen, obrak egiteko asmoa dagoen,
zein den horretarako kontratatuta dagoen jendearen egoera, langileak edo egoera, eta bueno, bebai entzun dugu arazoa edo azken arrazoia dela makina, hori sartzeko makina ez du matxuratuta dagoela, baina bueno, jakin nahi dugu, argitu nahi dugu zein den parkinaren egoera. Eta bai, obrak egingo diren, obrak egiten ari dira gaur bertan. Eta, por favor, ciñéndose al año 2020. Si me permites, sí. Luego, hasta donde sé, el parking se abrirá mañana. El parking se abrirá mañana, Beñat, para el público. ¿Se abre mañana? Sí, se abre mañana al público. Respecto a la situación de los contratados, bueno, el personal que se hace cargo de baños y duchas ya lleva haciéndolo, si no me equivoco, desde el 17 de julio, viernes. Ya están atendiendo allí. Este año las duchas, por motivos de COVID, están clausuradas, pero los baños están abiertos. Y el personal de parking recibió entre ayer y hoy la formación previa que se les da por parte de la empresa. Se les ha dado formación ayer a las 8 de la mañana y hoy también. Y esperamos que mañana pues, el parking de Arpillao entre en funcionamiento y alivie un poco pues, toda la situación de estacionamiento y también para el pueblo y para los que nos visitan. Luego has dicho algo relativo a la máquina. No me acuerdo qué has dicho relativo a la máquina. La máquina, pues que una cosa que habíamos oído es que estaba estropeada la máquina. Era la razón por la cual no se ponía en funcionamiento el parking. Entonces, era a ver si esa era la razón. Sí, tenía una parte que estaba reparándose en Barcelona y que ha tardado más de la cuenta en llegarnos. Y luego, respecto a la parte de si hoy había obras, prefiero que te conteste Imanol, porque creo que tiene más información. En el permiso de la empresa que se le encargó el proyecto en su día de cómo estaba la situación del parking, para poder abrirlo este año nos puso una serie de condiciones. Una de ellas era que nos dejaba abrirlo siempre con una visita semanal de un técnico. Le hicimos la propuesta a ellos, como ingeniería que es, para que ellos mismos lo hagan. Entonces, dentro de las visitas que hacen semanales, nos han mandado corregir una serie de cosas. Por ejemplo, los casquetes esos que suelen caer de los cajetines que lleva, se está desprendiendo y entonces caen y hay riesgo de que le caiga a gente de las que está, por ejemplo, en la zona del Arcote y también dentro. Dentro menos, porque la zona más peligrosa está acotada e inutilizada, que corresponde a un tercio del parking. Pero nos preocupaba ahora la zona de fuera, de la parte de donde está el Arcote, porque están todas las cápsulas pues con posibilidad de que caigan cascotes o propio cemento encima de la gente que está allí. Y entonces ayer fue los que revisan el edificio, los que tienen esto de revisar el edificio con un promotor, un constructor, para revisarlo y a ver qué se podía hacer. Y entonces hoy creo que iban a hacer algunas porque ahí había una urgencia, porque si no otra de las opciones era cerrar toda esa zona del parking, todos los soportales. Entonces hemos optado porque lo miren y se pueda reparar y por lo menos tirar de lo que queda de verano. Y ahora nos han mandado también hoy que hay algunas de las columnas interiores que hay que acometerlas de urgencia. Mañana. Porque tienen un deterioro muy avanzado. Honerarira Imanol, eskatu nahi genuke, pues hor bertan dauden elkarteekin, pues elkarrizketa edo informazio medioak zabaltzea, beraiek ere jakitun egon daitezen egoeraz. Como dijimos el otro día, con las nuevas comisiones vamos a hacer una comisión mensual y os vamos a ir informando de todas estas cosas. Ya. Claro, sí.
Berriz ere, Euskara zinegotzi bezala, nahi dutzuet bai Euskara bultzatzaren arira jumer garela guztio batera, eta horretan eman komuna dakagu, baino geure zinegotzi batzuek, edo zinegotzi batzuek igual ez baldin badabez guzti zulertzen, esan Euskaraz, eta gero berriz ere errepikatu gazteleraz, argudioak eta era zuzen batean emoteko. Eskerrik asko. Ez horregatik, Iñaki. Nik berria naiz zu bezala, eta entzaren ez esain azkarra. Baina badakit batzuk erderaz hitz egiten duzuela, baina nabaritzen dut euskera ulertzen duzuela. Eta pentsatzen dut, Imanol, eta hoiek, evidentemente, jakin izango banu baten batek ez didala piperrik ulertzen ez nengoke euskeraz hitz egiten egongo. Genez, kasu honetan ez du ondo ulertu eta bai aizea eta zeu esan dute zuen era batean ez dugu horretan, ez gagoz horretan berbaiten, baizik eta beste gauza baten. Kasu horretan, ez aiotze zuen euskeraz, gazteleraz eta listo, edo bi hizkuntzetan eta propioa dan era horretan, ez? Sin más, gomendio bat da guztiontzako, neri be batzutan gertzen jatana, Vale. Erantzun nahi diot Iñakiri. Nahi gabe izan da, nik badakit Imanolek erderaz nahiago duela, elkarte hitza ulertuko zuela pentsatu dut. Perdóname, Imanol, que me he dirigido a ti con la palabra elkarteak, no ha sido a propósito, pensaba que serías capaz de entender lo que quería decir. No obstante, como concejal de euskera, y esto lo voy a decir en castellano, sería bueno también que hicieras un recuerdo a los que y las que sabemos para de vez en cuando utilizar en este foro, en los batzordes, el euskera, porque os hablamos en euskera y nos contestáis en castellano, los que también sabéis. Hori ez da egia, alde batetik, bai alkate Andrea ez da egia eta bai alkate Andrea zein neubek euskaraz egiten dugu askotan eta geure normalean geure diskurtsoa euskara izten da gehienetan, beste zinegotziek beste tresna batzuk daukiez euskara maila hobetzeko, evidentemente, guztiok. Eta hemen inkluso esan genke errataketa eta hainbat hankasartze dagozala bi aldetatik euskara hitzeketakoan eta zuzentasuna batzutan be bi aldetatik egokitu gainkela. Hala ere, hori esatea, beste zinegotzio, hau da, errespetu kontu bat da, eta ez hizkuntza edo politika linguistikoaren babesaren inguruko zehozer. Orduan, zentzu horretan, seriotasun sartzen dut, eta eskertuko nitzueke, geure zinegotzio hoi euskaraz baldin badabez menperatzen, hizkuntza bia erabiltza, lehenik eta behin euskaraz, eta gero gazteleraz. Eskerrik asko. Euskaldunon errespetua ere gogora ekarri beharko da. Lezin jurik ez daztu azumango, euskararen eta euskaldunon inguruan. Eskerrik. Mesedez, eskerrik asko, gehiagorik mesedez? Bukatzeko, oso arduratuak gaude jaiekin gertatu den hainbat gauzengatik. Arduratuak geunden ere, uda etortzeko zegoelako eta zer edo gutxi ikusi dugulako planifikazioaren aldetik. Ez dakit esaten dut ikusi, ze agian existitu da, baina guk ez dugu ezagutzen. Estábamos realmente preocupadas por lo que ha pasado en fiestas. Se emite un comunicado por el cual quedan suspendidas, salvo que se indicara lo contrario, todas las fiestas de verano, pero nos llegan después imágenes de la ofrenda de San Cristóbal en Chipío. Bueno, el mensaje cuanto menos era contradictorio. Y digo nos llegan imágenes porque invitadas, lo que viene siendo invitadas, no estábamos a nada. Ocurrió lo mismo con el Carmen. La cita coincidía con el decreto sobre la obligatoriedad de la mascarilla y de nuevo las concejalas nos enterábamos por el perfil de Facebook y había chupín, ofrenda y todo. Y en este caso no había procesión ni otros eventos salvo los particulares, que nos consta que algunos particulares sí hubo. Con estos antecedentes estaba claro que en Madalena se iban a producir aglomeraciones. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Plentzia? No hizo nada que sepamos. Desconocemos si se comunicó el equipo de gobierno con Metro Bilbao, con el Departamento de Seguridad o con este tipo de cosas que se podrían haber hecho. Pueblos como el de Bermeo, el Anchove y Barrangelba salieron como pueblo, que habría sido bonito salir todas diciendo no hay jayas, que no se produzcan aglomeraciones. Pedimos responsabilidad individual, responsabilidad a la hostelería. Bueno, no, eso no se ha producido. Ellas salieron diciendo que ni había fiestas ni se esperaban visitantes y anunciaban medidas como cierre de mugas. En contraposición, Plentzia, de nuevo, chupín del concejal, misa en honor a la patrona y un homenaje a las víctimas del COVID, del cual nadie nos informó. Bueno, y un bando.
Un mando del cual tuvimos noticia una vez colocado en la calle, en el cual se indicaba sobre todo a bares y a la ciudadanía lo que no debían hacer. Pero como ayuntamiento, cerrar los ojos, cruzar los dedos y desear que pase rápido. Se necesita mucha fe en la Virgen de la Magdalena para pensar que no se producirían imágenes y vídeos como los que nos han llegado a todas y todos y que yo misma enseñé al concejal de fiestas. Vídeos que aprovecho para decir, ya que tú has aprovechado para, Elisabeth, para hablar de algo que te afecta directamente, aprovecho para decir que no hay vídeo en Jaias de Magdalenas en los que aparezcamos ninguna de nosotras, porque ni estuvimos en cócteles ni estuvimos invitadas a ninguno de los actos que se organizaron o que se apoyaron desde este ayuntamiento. Ese día terminó con la intervención de la Ertzaintza y, como se podía ver en el vídeo, mostrado por mí misma en al concejal de fiestas, con una intervención bastante seria, era de esperar que algo de eso pudiera pasar. Dos ruegos. Uno, que si vuelven a producirse actos bien oficiales o bien apoyados por el ayuntamiento, pero de ese calado, como homenajes por el tema de la pandemia y todo eso, seamos invitadas e informadas. Ya de paso puedo hacer esto extensivo y, por ejemplo, si se va a abrir el parking de Arpillao mañana, también tener conocimiento. Nos gustaría saber ese tipo de cosas. Y cara a San Antolines, en previsión de que puedan producirse de nuevo situaciones indeseables como las ocurridas, trazar un plan de medidas concretas para evitar aglomeraciones y otros incumplimientos de las medidas de seguridad generales, así como medidas de contención, porque si ocurriera eso, saber qué es lo que tendría que pasar. Esos son nuestros ruegos. Bueno, en relación a lo que has dicho, este Gobierno hace de todo tipo de cosas, salvo cruzar los dedos y cerrar los ojos, y menos en relación a una cuestión de este estilo. Por no extenderme, primero llegó el comunicado oficial de suspensión de todas las fiestas, no recuerdo la fecha, y está la cronología porque subimos todo al Facebook del Ayuntamiento y a la web, un comunicado oficial de suspensión de todas las fiestas, incluidas barrios. Creo que el mensaje es clarísimo. El Carmen discurrió de una manera tranquila, hasta donde sé, y antes del Carmen dictamos un bando en el que, por supuesto, no decíamos lo que no hay que hacer, apelábamos. Yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad de todos, también vuestra, porque decís que nosotros no hacemos nada, cruzar los ojos y cruzar los dedos y cerrar los ojos. No, este tema nos preocupa y nos ocupa, por supuesto. ¿Quién quiere ver en el Teleberri su pueblo por un rebrote, no? Si una preocupación tiene esta alcaldesa y este equipo de gobierno es eso, que tengamos todos corresponsabilidad. El Gobierno no ha hecho dejación de la suya. Digo que antes del Carmen y de las Magdalenas dictamos un bando en el que llamábamos a la hostelería, a la ciudadanía, a actuar con corresponsabilidad. Salió el bando coincidiendo con la orden de la consejera de 15 de julio, en la que era la obligatoriedad de las mascarillas ya a todos los niveles y con una serie de restricciones de beber en la calle. Y lo que no podemos tener es el control sobre la irresponsabilidad de cierta gente. Nosotros no controlamos a la gente tiene que asumir, y si alguien se toma la molestia de leer las órdenes de la consejera, empiezan todas indicando que esta es una cuestión de corresponsabilidad de la ciudadanía, de los que tienen establecimientos, de las administraciones, medidas de distancia de seguridad, mascarilla, higiene de manos. Eso nos corresponde a todos. Nosotros no nos hemos limitado, has puesto de ejemplos a Bermeo y a Lanchove, dices que aquí no se hizo nada. Nosotros articulamos entre nuestra Policía Municipal, que está reforzada todos los fines de semana de verano y también en fiestas, está reforzada con 1 o 2 efectivos, estamos teniendo 3 o 4 agentes en todas estas circunstancias, está coordinada con la Ertzaintza de Getxo y había un dispositivo de colaboración entre ambas policías. Cuestión distinta es que se pueda abordar con las patrullas que tiene también la Ertzaintza, que tiene que atender a muchísimas cuestiones este verano. Cuestión distinta es que puedan abarcar todo. Lo que no puede ser es que la ciudadanía, cierta ciudadanía, porque mucha y gran parte de ella, quiero creer y creo que es responsable, campe a sus anchas en las calles bebiendo a deshoras sin mascarilla y después la culpa la tenga el Gobierno municipal. Eso sí que no puede ser. De todas formas, a la vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos en la calle Rivera, personalmente llamé a la Ertzaintza de Getxo para que nos mandaran refuerzos. Efectivamente, no me consta, como dices, que la Ertzaintza hiciera una actuación bastante seria, hubiera trascendido. No tengo constancia de que la Ertzaintza intervino,
pero no creo que hubo, por lo menos a mí no me ha llegado ningún tipo de parte y los he solicitado relativo a que hubiera algún enfrentamiento. Toda la intervención que se hizo, y así se me ha transmitido, fue disuasoria, es decir, intentando dirigir a la ciudadanía, intentando hacer un llamamiento para que se cesara de estar en grandes concentraciones, en grandes tumultos que podían ser focos de insalubridad. Creo que lo hicieron tanto en Ribera como en la zona de Puerto, a la que ciertas personas se siguen trasladando y como nómadas van cambiando el campo de actuación. Y aquí me cambio aquí, y aquí me cambio aquí, con las consiguientes molestias a la ciudadanía, y es que aquí nos estamos jugando una cosa muy seria, que es la salud pública. Entonces, o lo entendemos y nos lo aplicamos todo. Aisea, yo comprendo que sois la oposición, lo más fácil es echarle la culpa al Gobierno, pero este Gobierno está tomando medidas y tiene la responsabilidad, tiene muy clara qué responsabilidad tiene, como todos los gobiernos municipales, evitar a toda costa un rebrote, evitar a toda costa rebrotes y que la pandemia cese lo antes posible, porque si no el otoño que se nos avecina, la verdad es que es todavía más incierto que el verano. Has aludido a algunas pequeñas intervenciones que se han hecho en fiestas, que de eso igual intervienes tú mejor, Íñigo, porque las conoces mejor, porque si bien nosotros hemos sido partidarios de no hacer nada, ni siquiera nada de carácter simbólico, existe una comisión de fiestas con la que procuramos consensuar y en ciertos casos los pequeños eventos que ha habido han sido a petición de ellos y de ellas. Entonces, de eso prefiero que te explique Íñigo, si te parece. Sí, se decidió en días puntuales, días señalados de diferentes fiestas en los barrios, hacer algo simbólico. En Gachamiñe se hizo una ofrenda floral, estuvimos allí, tiramos un chupinazo y hubo unos chistularis por el barrio. ¿Para qué? Para recordar a la gente que es el día de la fiesta del barrio y hacer un poco pues, un llamamiento a que de una forma simbólica pues, nos acordemos y lo celebremos cada uno pues, en nuestras casas o de la forma más íntima y no en la calle con unas actividades que requieran o que conlleven grandes multitudes. El Carmen igual. El Carmen se hizo un chupín, hubo unos chistularis y se hizo una ofrenda floral. Y no hubo más. Y en Magdalenas se tiró el chupín, hubo chistularis, se fue a misa, los que quisieron, y después se hizo un aurrescu. Eso es lo que se hizo. Yo además creo recordar que en algunos de los barrios ha sido petición expresa de la Comisión de Fiestas, los barrios porque nuestra intención era dejarlo a cero. Nos pidieron hacer algo y yo creo que había que hacer algo simbólico y que no requiera multitud y que por supuesto lo podamos controlar, que no se vaya de las manos, y así ha sido. Lo que sí habrá que hacer es, en cara a San Antolines, pues bueno, analizar muy bien cuál puede ser el problema y antes de que surja el problema, pues establecer posibles soluciones para que no vuelva a ocurrir pues la desagradable imagen que recordamos en el Día de la Magdalena. Eli, erantzun aldut? Azkena. Bai, venga. Bai, zuk esandako guztia nik neuk esan dut azalpenean, beraz, bai, zelan atera zan bandoa, eta hori guztia hori nik neuk esan dut. Pero yo no he hablado que sea culpa del equipo de gobierno, las aglomeraciones. Creo que no he dicho eso en ningún momento y has querido decir que yo digo eso porque soy oposición. No, yo lo que digo es que a nosotras no nos consta que se haya trazado un plan de prevención o que se hayan previsto medidas de contención por si algo de esto ocurriera. Que no nos constan, pero puede ser por esta cosa de que no nos enteramos generalmente de nada, salvo por Facebook y porque la gente, la ciudadanía, tiene a bien informarnos. Estaría bien que aunque lo organice o lo pida o lo solicite la asociación, o sea, la comisión de fiestas, estaría bien que por deferencia nos invitarais, como creo que en la legislatura anterior, pero no solo en la anterior, sino en otras también, se tiene por costumbre hacer. Es decir, si va a haber una cosa de ese tipo, decirnos, oye, vamos a hacer un homenaje a las personas fallecidas por el COVID, a lo mejor no queréis venir a misa, porque no habríamos ido, pero al homenaje a lo mejor sí habríamos ido. Y Íñigo, por último, es que ricasco por la información de todo lo que se hizo, ya lo sabíamos, lo vimos en Facebook, no hemos estado en cócteles precisamente por un acto de corresponsabilidad, que es lo que decía Elizabeth,
2017, y te tiendo la mano en nombre de H. Bildu para si cara a San Antolines quieres tener en cuenta las aportaciones que podamos hacer para precisamente esas medidas preventivas y de contención, nos pegues un toque a cualquiera de las 5 porque estaremos encantadas de darte ideas. Bien, pues amaitu dugu? Bale, eskerrik asko guztioi eta ondo pasa.